Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Quieres ayudar conmigo? Un podcast de la Fundación 8 Tumbao, producido por Podium Studios, con Clara Lago y Dani Rovira. If I needed you, would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? And if you needed me, I would come to you. I would swim the seas for to ease your pain. When the night... Bueno, bienvenidas y bienvenidos una vez más, otra ocasión más en nuestro quinto podcast de ¿Quieres ayudar conmigo? Hola Clara, buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes, Daniel. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues aquí estoy ante la presión de tener que hacer otro programa ante los 25 millones de ¿Quieres ayudar con Miggers? Yo creo que... Miggers. Claro, ¿Quieres ayudar con Miggers? Los ¿Quieres ayudar con Miggers? Yo creo que ya íbamos por más, ¿eh? ¿Tú Yo crees la que vamos última, por más? sí, porque este ya es el quinto, 25 era en el tercero. Yo creo que ya debemos rondar los 50 por lo menos. No hay quinto malo. Pues nada, estamos muy contentos. La gente está saliendo a la calle a hablar de los podcasts. O sea, estamos teniendo un feedback. Es una locura. Por lo que sea, hemos acabado en una mesa más pequeña, pero la correlación que hay entre nuestros números de pero seguidores porque nuestros la amigos, infraestructura, no sé cuál es. de la serie, en el siguiente ya nos van a poner una mesa camilla donde van a poner un lorito de esto aquí abajo y vamos a estar más a gusto que un arbusto. Siempre lo digo, siempre decimos, es que el programa de hoy va a ser muy especial, pero sí. ¿cuándo no es especial? Hoy es un programa muy, muy especial, tenemos gente muy, muy especial y vamos a hablar de... Vamos a hablar de muchísimas cosas, pero también creo que vamos a hablar de un tema que en la sociedad a veces es un poco tabú también, ¿no? Pues porque, oye, si somos amantes de la vida, pues también habrá que aceptar el hecho de que existe un concepto que es la muerte, y hoy hablaremos de temas así, pero eso no quita que la energía, el buen rollo con el que vamos a tratar esto, porque es una realidad que existe, entonces, pues como es una realidad, vamos a hablarla con todas las letras. Bueno, porque tenemos aquí a gente muy maravillosa y muy estupenda, que yo creo que que ya ha hecho su propio proceso de aceptación de todo esto. ¿A quién tienes a tu izquierda, Yo tengo Clara a mi Lago? izquierda, esto me hace mucha ilusión. Ahí se está bajando y subiendo la silla. Tengo aquí, para los que no estáis viendo, a una persona fascinante que yo me alegro mucho que haya entrado en mi vida, que es Andrea Rodríguez. Hola, Andrea. Hola, muchas gracias por invitarme, es un placer. Pues Andrea es una chamana de la vida, o sea, básicamente, y se dedica sí, es profesora de yoga, hace retiros espirituales de yoga, de crecimiento personal, y ha escrito uno de los libros que a mí más me han tocado en mi vida, que es este que tengo aquí, para los que estéis viendo, que se llama Cuando nos volvamos a encontrar, que es su historia, la historia que vivió ella con Pablo Raez, otro chamán de la vida que bueno, por desgracia nos dejó. Pero bueno, ella está aquí para contarnos su percepción de todo esto. Y a tu derecha. Pues a mí me cuesta mucho decir a mi extrema derecha, pero bueno, dos turnos Podemos más. dejarlo en derecha, ya dos está. turnos más a mi derecha. Tenemos a Eduardo Balboa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Luego les iremos preguntando a ellos y demás, pero bueno, por introducir un poco. Edu, bueno, es una persona anónima y que de repente siente la necesidad o descubre esta realidad a la que mucha gente, pues por miedo a no implicarse, por miedo a... Descubre que puede hacer muchísimo desde su anonimato, desde sus posibilidades, que pueden ser más o menos, para hacer la vida un poquito más feliz a estos niños que están pasando por un tránsito complicado, como puede ser cualquier tipo de enfermedad, sobre todo el cáncer infantil. Y bueno, y mucha gente le conocerá por Edu, o sea, el Spiderman.
Edu, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, digamos que es uno de estos voluntarios que con muchísima creatividad ha conseguido hacer de su forma de vida un aliciente y un acicate, ¿no? Para la gente que lo está pasando mal. Edu, es un placer. Aparte es que, atención a los dos apellidos. Edu Balboa, el Cid, que es como... Del Cid, ¿no? Del Cid. O sea, como... Pero esto te lo has puesto tú. Eso es un O sea, seudónimo. hombre, ¿El Balboa? Sí, sí. ¿El Balboa también? El Balboa, sobre todo el Balboa. hombre. Hostia, yo que pensaba que era tu nombre... ¿Pensabas que era real? Sí. Pues joder, demasiado tenía con hacer de Spiderman y... No, tío, por favor. Pero, No, Daniel, por favor, me encanta este momento de ingenuidad máxima. Esto y lo del ratoncito Pérez han sido mis mayores... No, pero yo quiero seguir pensando que son tus apellidos, pero bueno. Vale. Edu, gracias por venir. Gracias a vosotros. Estoy Un muy placer. ilusionado de que me hayáis invitado porque creo que estáis haciendo una cosa muy bonita y formar parte de esto para mí es una pasada. Claro, y tiene muchas cosas que contar y esto es un altavoz para la gente bonita. Y luego a mi derecha, un poquito más cercana, tengo a Rafael Gómez. Él trabaja o él invierte su vida y toda su energía en Cudeca, la Fundación Cudeca, que es una fundación que se dedica a los cuidados del cáncer y a otras enfermedades, pero sobre todo pues a acompañar a los enfermos y a los familiares de los enfermos en este tránsito tan complicado, ¿no? En el que a lo mejor hay que empezar a asumir ciertas cosas y la gente no está preparada, no tiene las herramientas suficientes para ello, ¿no? Así que a eso se dedica Cudeca, que ahora nos contará él en más profundidad. ¿Qué tal, Rafael? Muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Hoy 3 malagueños, ¿habéis venido hasta Madrid? Sí. Bueno, tú eres más de Marbella, ¿no, Andrea? ¿O de Ella, dónde? últimamente es más del Sáhara. No, bueno, Sevilla, Marbella, Yo Sáhara. soy de Zaragoza. ¿Tú eres de Zaragoza? Sí. Tío, Ay, hoy eres se de me está Zaragoza. desmontando el programa hoy. Sí, sí. O sea, te estás viniendo abajo, ¿no? Eres maña. Y es verdad que tú me has dicho antes que eras de Alcalá de Guadaira. Bueno, da igual, sí, total. Yo es que al final Malagueño abrimos el todo. fuego a mi agua. Yo me creo que el mundo es malagueño y no. De repente hay gente fuera. Bueno, ya presentados Hay vida todos. más allá. Sí. Bueno, yo creo que podemos empezar por Cudeca, ¿no? Así un poco que Sí, nos que hoy cuentes. es como la fundación, la asociación que nos Sí. acompaña y sobre la cual vamos a orbitar un poco en este programa. Cuéntanos, sí. Imagínate que nadie sabe lo que es Cudeca, que puede pasar. ¿Cómo, Seguro. ¿Cómo nace Cudeca? ¿Dónde nace? ¿Hace cuánto nace? ¿A raíz de qué? Sobre todo, mira, ¿a qué se dedica? O sea, ¿qué hacéis en Cudeca? ¿Cuál es vuestro objetivo? Pues mira, lo que hacemos lo dice el lema de Cudeca, que es dar vida a los días. Ujú. Cuando ya queda poca vida medida en días, queda mucha vida que vivir, medida en calidad y en otras cosas, ¿no? Más importantes. Desde el punto de vista profesional, pues se conoce como cuidados paliativos, ¿no? Esto de cuidar a los que nos van dejando, ¿no? Intentamos transformar lo que mucha gente vive como una mala noticia en una buena noticia, ¿no? Y al final, pues, ese es un poco así, muy resumido lo que hacemos después muchas cosas, porque hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Hay muchos servicios que hace Cudeca. Pero fundamentalmente lo que queremos es que las personas y las familias que pasan por ese mal momento, el que se acerca ya al final, pues intentar llenarlo de lo mejor, ¿no? De vida. O sea, que necesariamente pregunto, no lo sé, o sea, tiene que ser ya en un proceso terminal. Sí, todo el que atendemos, pues sabemos que por delante tenemos un final, ¿no? Más o menos cercano. No siempre tiene que ser el último mes ni el último día, sino pueden ser meses, ¿no? Pero sabemos que su vida se acaba, intentamos que esa vida que se acabe, pues se acabe bien, ¿no? Por todo lo alto, ¿no? Intentando que sea plena, ¿no? Y que esté llena de gozo, de paz, de tranquilidad. ¿Y normalmente vais a la casa de la persona o también si está ingresado en un hospital trabajáis? Bueno, hacemos varias cosas. Sobre todo vamos a las casas, ¿no? Que es el programa de domicilio que hacemos, ¿no? Que al año hay 6 equipos de Cudeca y van a la casa por toda la provincia de Málaga. Va el médico, el enfermero, el psicólogo, el trabajo social. Hay un equipo completo que intenta dar respuesta a lo que hace falta, ¿no? No solamente hace falta morfina, hace falta muchas otras cosas. Y después, dependiendo de la necesidad que tenga el paciente y familia, pues pueden ir a la unidad de día o pueden ingresar en la cama de Cudeca, que hay un pequeño hospital allí, si hace falta, ¿no? Todo eso depende de lo que necesite el paciente y la familia. Si necesita ingresar, ingresa, y si puede estar en casa, pues en casa, ¿no? Y nos adaptamos un poco a lo que él realmente necesita, ¿no? A lo que la familia demanda y el paciente demanda, ¿no? Y bueno, hay tantas cosas que se pueden hacer y no solamente tienen que ser médicas, pueden ser con gente como Edu, ¿no? Que hace cosas de voluntariado y que dan calidad de vida también a esas personas, ¿no? Y a los familiares también, o sea, no solamente os encargáis de la atención al paciente,
que está sufriendo la enfermedad terminal, sino que también os encargáis de dar ese apoyo psicológico a la familia, ¿o no? ¿O eso no? Sí, de hecho, una de las cosas que más define los cuidados paliativos es un concepto que definió hace ya muchos años Cicely Saunders, una señora, una figura de los cuidados paliativos, es hablar de dolor total. ¿Dolor total qué significa? Pues que a ti como persona te hace sufrir todo lo que tú eres. Y todo lo que tú eres no es solamente tu cuerpo, es también tu familia, ¿no? Por eso que no solamente importa lo biológico, sino lo trascendente, ¿no? Por eso está aquí Andrea hoy, ¿no? Porque Pablo trascendió su vida, ¿no? Y llegó a la de ella, y está aquí Edu por eso también, ¿no? Entonces, ese dolor total necesita que la atendamos de forma total, ¿no? Entonces, dentro de eso, Cudeca intenta hacer lo mejor posible, médico y enfermero, por supuesto, pero también psicólogos y trabajadores sociales, ¿no? Y si hace falta acción espiritual, pues también, ¿no? Y Cudeca es, o sea, ¿cuándo naces? ¿Es malagueña? ¿Sabes si a nivel nacional existe algún tipo de... ¿Es a nivel nacional, a nivel...? Pues la historia de Cudeca es una historia esa que te reconcilia con las personas, ¿no? La historia de Joan, la que está aquí en la portada del libro. Joan es una señora británica que vino a España, a Fuengirola, a retirarse con su marido, ¿no? A disfrutar de su jubilación en la costa como tantos británicos. Con la mala suerte de que su marido enfermó, y enfermó gravemente de un tumor cerebral y necesitó asistencia, ¿no? Y falleció finalmente en Málaga, ¿no? En el antiguo hospital de Cruz Roja. Y que de casualidad, que allí conoció a Marisa, que es la gerente, que no puede venir hoy porque tenemos hoy un patronato importante. Y Joan, pues en lugar de quedarse con su dolor y sufrir como una viuda más, pues dijo que ella quería hacer algo por la gente. Y dijo que ella quería hacer un hospice. Un hospice en España no existe, aún no existía entonces. Ella quería hacer un centro en el que cuidáramos a la gente que se nos iba, ¿no? Que se acababa su vida y que darle toda esa calidad de vida que queríamos. Y así empezó hace casi 30 años, con Marisa y unos cuantos locos más, y fueron generando pues compromiso con la gente. Y a día de hoy, pues ya ves, somos casi 100 personas trabajando en Cudeca. 100 personas. Con el mismo objetivo que hace 30 años, ¿no? Dar vida a los días de esas personas que se nos van, ¿no? La figura de Joan es increíble. Si conocéis la biografía de Joan, la verdad es que te conmueve porque es una historia increíble, ¿no? Y de su compromiso, pues ha ido enganchando el compromiso de otras personas. Y bueno, no es casualidad, ¿no? Creo que es una entrega que... Yo creo que Andrea está aquí hoy y Edu está aquí hoy un poco en parte por lo mismo, ¿no? Porque todos compartimos, a lo mejor sin saberlo o sin conocer a Joan directamente, y también vosotros, ¿no? Estáis compartiendo esa cadena de compromiso que genera, pues, el compromiso de otro, ¿no? El compromiso de otro mueve mi compromiso, ¿no? Pues la historia de Joan es esa, 30 años dedicada a dar su vida por los demás, ¿no? Y contó con la ayuda de Marisa, de Susan, bueno, de los que empezaron en Cudeca, que fueron un grupito de pioneros y que poco a poco han ido llenando la mochila de gente, ¿no? Yo soy de los últimos que ha llegado, yo soy un trabajador, no soy voluntario, y bueno, me siento bendecido por estar en Cudeca, ¿no? Porque mi vocación como médico se puede desarrollar plenamente ahí, ¿no? O sea, tú eres médico, o sea, Sí, tu sí. labor como... Tu trabajo consiste en Sí. puro y duro en los cuidados más de medicina, o sea, Sí. no, pero bueno, supongo que a lo largo de los años ya creo que les pasa a los médicos, ¿no? Porque al final los médicos que están como muy relacionados con este tipo de enfermedades y demás, o sea, ¿qué has aprendido más allá de tu conocimiento de medicina desde que estás en Cudeca? O sea, ¿cuántos años llevas? Porque a mí este tipo de trabajo, este tipo de experiencia creo que son transformadoras, ¿no? O sea, Sí. ¿qué diferencia hay entre el médico que entró justo antes de entrar en Cudeca y el de después? Bueno, yo ya conocía de antes los cuidados paliativos, porque Cudeca no es el único sitio en España donde se hace cuidados paliativos. Yo los conocí en Sevilla con gente que me formó, y Cudeca fue un poco otra casualidad de mi vida. Que yo soy de Sevilla y caí en Málaga un poco de casualidad, y de casualidad, o por providencia, no sé, caí en Cudeca, ¿no? Entonces, al final todos hacemos más o menos lo mismo, ¿no? Con distintas formas por fuera, pero siempre queremos hacer lo mismo, ¿no? Es cuidar. En uno de los vídeos que le he pasado a Dani, no sé si lo veréis, son 3 palabras las que yo he aprendido. Y lo explica una paciente nuestra que se llamaba Lola, que también era de Sevilla y murió allí en Cudeca. Y las 3 palabras son, que lo dice ella, pedir perdón, dar las gracias y decir te quiero, ¿no? Pues, eso no lo aprendes en la facultad de medicina, pero lo aprendes en la vida y en sitios como Cudeca, ¿no? Porque al final te das cuenta de que mi labor como médico llega a un punto en que ya no puedo darle más. Y hay otras cosas que dan mucho más que la morfina, por ejemplo, ¿no? Que siendo importante, ¿no? Hay otras muchas cosas mucho más importantes casi que
que puede aliviar un dolor físico. Bueno, yo a mí me gustaría ahora también preguntaros a vosotros, Edu y Andrea, porque, bueno, primero, ¿cuál es vuestra conexión con Kudeca? ¿En qué momento la conocéis? Y luego que también cada uno a vuestra manera estáis aportando esa parte, ¿no?, de ayuda a las personas. Tú, Edu, eres policía. Profesionalmente, sí. Profesionalmente, y luego, o sea, eres policía de día y luego eres Spiderman a ratos. Spiderman cuando puedo. ¿Cómo se puede ser policía sin ser profesional? Bueno, mi madre ha sido bastante policía. Vale. Entonces, digo, de profesión eres policía y Sí. luego tienes esta otra faceta Spiderman, que ahora para la gente que no entienda muy bien de qué estamos hablando, estaría genial que nos lo contaras. Y luego, Andrea, desde tu labor también como guía espiritual, profesora de yoga y de chamana de vida, sí, cada uno. Sí, y también, oye, esto es una conversación, o sea, podéis entrar cuando queráis, Podéis que interrumpirnos estamos cuando yendo queráis. así como muy ordenaditos, pero que cuando queráis hablar, ahora de repente no paran de interrumpirse, ¿no? Empiezan Oye, como, por favor. "Hijo de puta, no". Tiramos los vasos. Así que, adelante. Bueno, yo con Kudeca tengo una historia muy corta, pero yo recuerdo que antes de llegar Pablo a mi vida, yo pasaba por Marbella, hay un sitio que está Kudeca también, y yo quería ir allí de voluntaria pues para dar clases de yoga, de meditación. Casualmente empecé a sustituir en mi sala de yoga a mi profesora de terapéutico y llegó una chica que estaba recibiendo quimioterapia y tal, y entonces era como lo que yo quería proponer en Kudeca llegó a mí de otra manera. Y bueno, dije, bueno, pues entonces tiene que ser aquí, ¿no? Y vi la cara más difícil de tratar el yoga, o sea, todo lo que yo había aprendido con una persona que está con un tratamiento de quimioterapia. Que de fuera se ve muy bonito, ¿no? Como, venga, yoga para el cáncer. Y es como, cuando lo haces es como, ojo, es que es súper difícil porque no sabemos lo duro que es realmente físicamente y mentalmente y espiritualmente, ¿no? Y después, posteriormente, pues llegó Pablo. Y él venía a conocer el yoga pues como para tratarse después de haber pasado todo el trasplante de médula, toda la quimioterapia. Entonces era como, era algo que yo quiero hacer y está llegando a través de personas. Y bueno, al final no fui a Kudeca. Y ya luego, pues al final del proceso con Pablo, que tuvo un trato increíble, y me di cuenta de ese proceso de la muerte, ¿no? O de la vida, que es tan importante de cuidar y de tener la dignidad, ¿no? De elegir cómo y cuándo y dónde, ¿no? Como me pareció súper importante, y la verdad que me pareció que Kudeca hace una labor increíble y necesaria para todos. Y bueno, esa ha sido mi relación. Y claro, bueno, como dice Andrea, pues al principio sí que tuvo como un pequeño contacto con esta realidad, pues porque es verdad que dependiendo también de la profesión que tenemos, ¿no? Como a través de la meditación y del yoga pudiste intuir que también podría ser como una herramienta muy bonita, ¿no? Para ese proceso de ciertas personas, ¿no? Luego llegó Pablo y irremediablemente como que esta realidad me centré en ese caso. te golpeó Sí. ya como de manera casi obligatoria. Sí. Y claro, y Edu siendo poli, quiero decir, porque yo conozco muchísima gente comprometida en España, o sea, muchísima gente comprometida. Pero hay un porcentaje muy alto de esta gente comprometida que, sin quitarle ningún mérito, son personas comprometidas porque eso con lo que se ha comprometido le ha golpeado en su vida, ya sea porque ha tenido una hija con una enfermedad rara, ya sea, pues, ¿no? Como el caso que decías antes, Rafael, ¿no? De la fundadora de Kudeca. Pero en tu caso, a mí estos son los casos que también me revuelven muchísimo el corazón y el pecho y el alma. Es como, Edu, ¿tu vida es esto? Yo es que pienso que yo desde pequeñito siempre mi primer contacto con el cáncer infantil fue por televisión. Yo de pequeñito siempre, con 6, 7 años, siempre veía por televisión a los niños en el hospital el Día de Reyes. Yo siempre mi madre ponía para ver a los reyes, lo típico que van a visitar los hospitales,
y durante un segundo salía o van los jugadores de fútbol o algo, y durante un segundo salía algún peloncete con mascarilla, y yo siempre le preguntaba a mi madre, ¿por qué esos niños no pueden ir a ver la cabalgata? ¿Por qué están calvos? ¿Por qué tienen una mascarilla? ¿Por qué tienen un tubo por la nariz? Y eso fue una idea que tuve yo ahí de pequeñito siempre. Y cuando ya pues terminé mis estudios, yo entré en la policía muy jovencito, entré con 19 años. Bueno. Y cuando conseguí ser policía, ya tenía mi vida, digamos, profesional resuelta, me centré en lo que siempre había querido, ¿no? Que era acercarme a esos niños que estaban en el hospital. Yo pienso que, con referencia a lo que tú has dicho, pienso que la vida a la mayoría de nosotros nos lo ha dado todo. O sea, yo tengo salud, tengo 2 piernas, 2 pulmones, me funcionan perfectamente, tengo un trabajo, tengo una familia estupenda, nunca me ha faltado nada de lo que he pedido. Entonces yo creo que en lugar de querer más, pues la sociedad nos invita a querer más. O sea, yo tengo esto, pues ahora quiero un poquito más. Soy policía, pues ahora quiero ascender. Tengo un coche, pues quiero un mejor coche. En lugar de pedirle más a la vida, yo creo que hay que devolver un poquito de eso, ¿no? Y ahí sí entré yo en el mundo del cáncer infantil, que como bien has dicho, en mi vida, pero porque a mí me hace feliz. Aunque suene extraño decirlo, porque la gente que lo escuche dirá, estás loco. Pero es muy bonito, es un mundo muy bonito. Nosotros lo que hacemos es jugar y pasarlo pipa en los hospitales. Y de ahí viene lo de Spider-Man, que un día viendo las noticias, yo soy muy de señales, muy de señales. Y Me encanta. Yo también. Yo creo que en esta mesa sí, Todos muy de somos señales. estamos o sea, todos en la misma cuerda, ¿eh? y un día comiendo lentejas de mi madre, viendo las noticias, salió un hombre de Estados Unidos, un padre, que precisamente se disfrazó de Spider-Man para visitar a su hijo en Estados Unidos, que estaba en cuidados paliativos. Su hijo estaba muy malito, era su último cumpleaños, y ese padre se disfrazó de Spider-Man para hacerle la sorpresa. Lo podéis ver en YouTube, ese vídeo. Y entonces, al ver eso, dije, yo ya llevaba un tiempo en los hospitales, dije, tengo que ser Spider-Man en los hospitales. O sea, fue así. Ya está. En ese momento dejé el plato de lentejas y dije, mamá, voy a ser Spider-Man. Así fue así. Fuiste a la Plaza Mayor para ver cómo no tiene que ser Spider-Man, ¿vale? En la Plaza Mayor. Y busqué un traje, todo el mundo, la verdad, ¿estás loco? Pero el traje es acojonante. Pero Es que el brutal, traje, ¿eh? Hombre, aparte tú estás muy en forma, obviamente. Pero cogí un traje, el traje la verdad es que fue... No me valió cualquier traje, busqué el traje. No, El es traje, el traje. Sí, que da el pego Los total. músculos son pintados, no son de verdad. Bueno, pero quiero decir, pero hay Pero hay tiene que haber percha. una materia prima, ¿no? Si no... Y una percha, amigo. Y Sí, nada, sí. ahí empecé a visitar, que eso fue lo más bien por lo que la gente me conoce, ¿no? Porque si al fin y al cabo haces lo que hacen todos, que hay muchísimos voluntarios como yo que hacen una labor estupenda, y a mí lo que me diferencia pues fue eso, que la prensa se interesó un poco por lo de Spider-Man, ¿no? Porque fui el primero que me disfracé de superhéroe y les dio por mí. Pero los niños flipan, ¿no? Los niños flipan. O sea, ¿Esto de que los entras por las ventanas es verdad? ¿O Es esto cierto. ¿Esto es cierto? Es cierto. Una vez entré por el materno de Málaga, que me regañaron. Porque yo entré a cambiarme al baño, en la 4ª planta del materno, entré al baño a cambiarme y mi compañero se esperó fuera. Y cuando lo dejé fuera esperando, porque vi que había una reja, pero la reja estaba rota. Y me colé por la reja, como soy el gaito, y salí por la azotea de mantenimiento, que eso no se puede pasar por ahí, Por favor. y aparecí por las ventanas. Y claro, tú imagínate, los padres y los niños. O sea, Claro. está Spiderman en la ventana, o sea, es que ese es de verdad, eso no entra por la puerta, El entra por la niño ventana. diciendo, pero qué morfina es esta, ¿no? Y en otra ocasión también entré por una ventana en Chauchina, en Granada. Fui a ver a un niño, a Raúl, que fui a dar una sorpresa a su casa, estaba en el salón de su casa. Y claro, yo vi, era un 2.º piso, y le dije al padre, una casa de pueblo, digo, ¿tienes escalera, verdad? Y dice, sí. Y me colocó una escalera, y claro, el niño estaba en el salón y entró Spiderman por la terraza. Claro. También te digo, la imagen de Spiderman cogiendo una escalera. No, eso fue el padre, a mí me lo dejaron todo colocado. Sí, porque, bueno, ahora luego hablaremos de un librito que se escribió también sobre... Me hace gracia, me parece como muy bonito la manera de contar el paralelismo de tu primer día cuando fuiste de voluntario antes de lo de Spiderman, no sé si fue al materno infantil, con el primer día que hicisteis uno de estos de policía, ¿no? Que fue tu primer día que entrabais en una casa peligrosa, con armado, como se ven las pelis, ¿no? Sí, Y que decías que te paralizaste y pasaste muchísimo más miedo en la puerta del materno la primera vez que fuiste
como voluntario, ¿no? De raso, ¿no? Es que la sociedad nos invita a tener mucho miedo al cáncer. Y sobre todo, porque cáncer, la gente lo relaciona. Cáncer, muerte. Cáncer infantil, muerte de niños. No. Entonces es lo que la gente automáticamente relaciona. Y rehuye de ello. Y claro, da mucho miedo. Da mucho miedo. Y si desde pequeño te estás metiendo miedo con algo, cuando tienes que enfrentarte a ello, pues estás más familiarizado a la violencia de las películas de acción en este caso, que a enfrentarte a una enfermedad en niños, ¿no? Pero cuando en el momento que pisas aquello y te das cuenta realmente que no son más que niños con una patología grave, pero niños, se acabó el miedo. Claro. Ellos no tienen miedo, así que nosotros tampoco podemos tenerlo. Sí. Pero sí. luego eso a ti cómo te afecta. Quiero decir que entiendo la parte de que ya te está devolviendo algo, el mero hecho de estar con ellos, de saber que les estás haciendo olvidarse de que están donde están, pero tú sí eres consciente esto de que ellos no tienen miedo, pues a lo mejor porque no tienen la conciencia de qué es el cáncer, de qué puede pasarle realmente, pero tú sí lo sabes. O sea, luego tú tienes algún mecanismo o vas a terapia para no quedarte con todo eso. Yo siempre digo que mi secreto, sobre todo cuando hablamos de cuidados paliativos, porque es muy importante el acompañamiento médico, pero sobre todo muy importante, eso sabe Andrea, el acompañamiento del alma, no acompañar el alma. Entonces, cuando un niño, evidentemente, cuando entras ahí, sabes, está jugando con que cualquiera, en cualquier momento, le puede, aunque esté muy bien, le puede dar un bajón, una recaída y marcharse en cuestión de poquito tiempo. Sobre todo yo, de hecho, me gusta ir cuando están muy malitos, me gusta acompañarles. Hace 2 semanas acompañé al último en Antequera. Y yo, mi forma de no quemarme, no caer, es cumplir tu misión. Al fin y al cabo, tu misión es que ese niño se marche. Si ha podido cumplir su deseo, que lo cumpla. Y si se marcha sin miedo, que se marche sin miedo, porque ya le toca marchar. Tienes que aceptar que le toca marchar. Entonces simplemente hay que acompañarle, digamos, como hasta la puerta, ¿no? Darle la mano hasta la puerta y dejarle ir con calma y sin miedo. Estamos acostumbrados a tener ese miedo. Cuando tú entras a una habitación en la que el niño se está marchando, se respira miedo, es como un velatorio anticipado. Eso lo podéis saber vosotros. Y entonces tienes que convertir ese velatorio en algo bonito, en algo positivo, aunque parezca una contradicción, ¿no? Es como un último esfuerzo del adulto, supongo, Sí. en seguir regalándole Efectivamente. la infancia que se le ha arrebatado, Ya cuento. años de infancia, por lo menos, que Efectivamente. hasta el último aliento sea niño, ¿no? Y supongo que es un esfuerzo del adulto, ya sea el voluntario, ya sea el familiar, ya sea el profesional. Pero no es en sí un esfuerzo. Mira, ya te digo, cuento rápido el último caso. El CDN llevaba 4 años luchando, estaba ya muy malito, estaba en casa. Entonces yo fui a visitarle a casa. Yo siempre le pregunto a los padres que qué es lo que les gustaría hacer a los niños. Por ejemplo, a uno le metimos al geo en el salón de su casa, le gustaba Call of Duty, le despertó el geo. Madre de Dios. De verdad, o sea, el geo entró en el salón de su casa. A otros pues le gustan los jugadores del Madrid. Y en este caso a él se había quedado con las ganas de ver a los morancos. Le gustaban mucho los morancos y se había quedado con las ganas de verlos, pero nunca había podido porque estaba ingresado, estaba bajo defensa, no puede ir a sitios con mucha gente. Y entonces la madre el lunes me dijo, Edu, se me ha ocurrido esto. Tal. Y digo, pues yo no conozco a los morancos. Pero parecerá muy místico, tal, pero yo pido ayuda a los de arriba. O sea, tengo muchos arriba, tengo 46 arriba ya. Y les pido ayuda, entre ellos a Pablo. Yo hablo con Pablo casi todos los días. Y les pido ayuda, digo, necesito los morancos. Automáticamente en mi cabeza viene una persona que es el padre de otro niño que se marchó de Sevilla, que conoce a los morancos, y en 24 horas teníamos una videollamada con los morancos 24 horas antes de marcharse el niño. Entonces nos encontramos que un niño a las 10 de la noche está riéndose junto con su familia con los morancos y a las 6 de la tarde del día siguiente se marcha. Yo no me puedo quedar triste porque lo último momento de ese niño ha sido reírse en familia. O sea, una familia entera riéndose. Tú desde fuera dirás, ¿cómo se pueden reír en estas circunstancias? Eso es exprimir, digamos, la vida. Sí, es una realidad que va a pasar, es algo que está ahí, entonces... Y como bien ha dicho él, pues sería exprimirla a fondo, ¿no? O sea, tiene toda la lógica lo que dices, pero claro, desde el lado de los que no estamos acostumbrados a... Wow, suena como... Sí, sobre todo que esto que planteabas tú de si es un esfuerzo o no es un esfuerzo por parte del adulto, pregunto, ¿no?
es necesario, si te dedicas a esto, ya sea de manera profesional o en tu tiempo libre, el aceptar tú la muerte como parte de la vida para poder llevarlo sin que suponga un sobreesfuerzo que luego te vuelva medio loco o te dé bajones de la hostia. Por supuesto. La muerte es algo tan natural como que son las dos caras de la misma moneda. O sea, lo único que tenemos firmado nada más llegar aquí es que nos vamos a marchar. Es lo único que tenemos asegurado. Entonces no es algo tan natural que no podemos negarlo. ¿Qué ocurre? Que nos meten, él lo sabe mejor que nadie, nos meten miedo desde pequeñitos, es algo que nos omiten, que nos retiran. Y claro, si yo nunca me he enfrentado a algo, no sé reaccionar. A nosotros nos enseñan, si se muere alguien hay que estar triste y hay que llorar. Pues si ahí vemos una cucaracha hay que tenerle asco. Son cosas que nos han formateado desde pequeñitos y nos han enseñado. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, el miedo a la muerte no es una cuestión tanto instintiva, sino un tema también cultural? O sea, que a lo mejor si se naturalizase más la muerte, el proceso de que un ser querido se vaya, se viviera desde un lugar más luminoso, a lo mejor no le tendríamos tanto miedo. Sí, yo creo que en la sociedad en la que vivimos tenemos más apego que amor. Y el apego nos hace tenernos... Por eso los niños no tienen miedo a la muerte. Porque los niños no tienen ningún tipo de apego, viven el presente. Entonces, el adulto, cuando piensas, me voy a morir, y mi novia, y mi padre, y mi madre, y mi coche, y mi trabajo, y mi... Entonces, si tú realmente no tienes esos apegos, no tienes miedo el único miedo, el sufrimiento, ¿no? Que te cause, que los doctores lo palian con medicamentos. Pero hay muchas filosofías y culturas me acaba de pegar una hostia que me ha dejado. Sí, que viven la muerte de otra manera, y es cuando empiezas a leer sobre el budismo o vas a ver el hinduismo, otras religiones, otras culturas, te das cuenta de que la muerte la vivimos a lo mejor un poco no quiero entrar en religiones ni nada, pero de una manera que como dice Edu, que nos han enseñado, pero que hay otras formas de verla. Y que hay mucha documentación, hay mucha información que te abre mucho la mente. Y yo con Edu he vivido situaciones fuertes también, porque él me ha acompañado a mí también en el proceso, ¿no? Porque yo creo que él acompaña a los niños, pero también acompaña a los padres. A mí me ha acompañado y me ha dado claves muy valiosas para vivir procesos muy duros. Y yo creo que es algo que, como dice él, que te sale del alma. Y él tiene esa fuerza para poder hacerlo. Pero hay otras personas, como yo, por ejemplo, que yo no podría. Yo estuve en la asociación de de voluntario Edu, en Andrés Olivares. Andrés Olivares, que en un futuro también vendremos, vendrán. Lo mismo te toca venir una segunda vez. Claro, como estás metido en 1000 historias, pues al final vas a tener que hacer podcast con nosotros. Y en la prote también, Dani. Y en la prote también. Ah, pero la prote ya vino el primer día, esa te la has perdido. Y nada, fue maravilloso porque pude hacer un taller de yoga, de meditación con los papás y con los niños. Pero para mí fue maravilloso. Conocí a Manuel, que era un niño también con leucemia y que siempre estaba haciendo el siempre fuerte, y le habían trasplantado a la misma vez que a Pablo, y creé una conexión con él muy especial. Y el taller genial, pero es verdad que yo salí un poco hecha polvo. Y luego, además, que creé una conexión con ese niño que finalmente se marchó también. Y bueno, es la vida, ¿no? Pero es como... Yo admiro mucho a las personas que están ahí, porque para mí realmente es duro. Yo o se me da mejor trabajar con personas para que despierten y valoren que están vivos, ¿no? Y trabajar desde ahí. Y también hablar de la muerte, porque forma parte de la vida. Pero yo creo que tiene que salir de ahí, de la voluntad del corazón, porque realmente quizás el problema es fácil. sea que es verdad que hay muchas formas de vivir la muerte, de ver la muerte y de entenderla. Quizás el problema que tenemos a día de hoy es que no la vemos. Vivimos como si no existiera la muerte, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas a ella, es una desconocida. Entonces, es difícil afrontar algo que no conocen, ¿no? Antiguamente sí la gente vivía más cerca de la muerte, o el proceso de morir, ¿no? Porque todo el mundo habla de muerte, parece que es un día, una hora, ¿no? En vez de un proceso, ¿no? Un proceso más de la vida. Entonces, es verdad que hay muchas formas de orientar el final de la vida, distintas perspectivas culturales o religiosas, pero al menos existen varias, ¿no? El problema es cuando no existe ninguna, ¿no? Entonces, cuando no existe ninguna, ¿dónde apoyas a esa persona para que ese proceso sea sano, ¿no? O sea capaz de integrarlo en su vida? Pues es lo más difícil, ¿no? ¿Encontráis que la fe en estos casos, la fe en lo que sea, ya sea una religión o la energía, el alma, no sé, no sé si necesaria, pero ayuda?
encarar. Yo creo que ayuda a tener una visión de tu vida, ¿no? Y la muerte como una parte más de ella, ¿no? Una persona en España que habla mucho de esto, me traía un libro de él que lo ha recomendado hace poco. Ha estado en Madrid hace poco una conferencia que hay en Río Benito. Ha estado en YouTube, si la buscáis, Río Benito al final de la vida sale. Él habla, hay muchas personas, pero en Río lo hace muy bien, ¿no? Y habla un poco de todo esto, de todas las visiones que hay del final de la vida, no solamente de la religión, sino de la trascendencia. Y habla como lo importante es tener el proceso, ¿no? Que esto sea realmente, que tú como persona seas capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, para poder entrar en ese proceso, pues a veces hay que librarse de miedos, del miedo a la muerte, que a veces no se verbaliza, del mismo dolor físico, del no me puedo morir porque mi hijo queda solo, o no me puedo morir porque dejo en la indigencia en mi familia, en fin. Tantas esclavitudes, entre comillas, que nos atan y que no nos dejan ser libres hasta el final, que todo eso se puede abordar, ¿no? Y se puede orientar a veces. Claro, que ya no es tanto el miedo a la muerte, sino el miedo a cómo dejas cómo dejas la casa, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿no? Lo que tú decías, que todavía no he hecho esto que tenía que hacer, es que tengo un niño que tiene una minusvalía, una dependencia y no tengo, ¿no? Hay gente que no se puede permitir morirse. Y sí, parece una frase un poco... Pero llevas toda la razón. A veces sale hasta como muy caro morirse, ¿no? Esa libertad es difícil a veces de conseguirla, ¿no? Entonces, es de lo más duro, ¿no? Porque te estás yendo y no te puedes irte, pero me estoy yendo. Entonces, esos sufrimientos son muy, muy duros, ¿no? Cuando no eres capaz de poner ahí una luz, ¿no? En ese final, ¿no? Pero bueno, se consigue. Claro, y eso de cuando sabes, ¿no? Que te vas a morir. Pero que esto a mí me ha pasado mucho con amigos o amigas que de repente son padres o que me cuentan de cuando lo fueron, nunca he tenido miedo a volar, y según tienen hijos, de repente, una fobia a volar por si se mueren, ¿no? Esta cosa de, y yo ahora me pasa algo y mis hijos que... Que una de las cosas que pasa con los niños, como dice Edu, es que al contrario de los mayores, van más ligero de equipaje. Claro. Entonces, para ellos morirse es mucho más natural que para los mayores, porque los mayores llevan una mochila cargada de cosas, mi familia, mi trabajo, mis obligaciones, y los niños, gracias a Dios, nos dan muchas lecciones porque son mucho más libres que los adultos. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Edu, ¿no? Que es que los niños saben vivir el presente mucho mejor que nosotros. Nosotros estamos apegados al pasado y al futuro. Solamente vivimos en un lado o en el otro, pero nos cuesta mucho vivir el presente. Había una frase que soltó, creo que fue Punset, Eduard Punset, que falleció hace poco, científico, divulgador, una mente maravillosa. Y hubo una frase que dice, no sé si hay vida después de la muerte. Dice, lo que he averiguado es que hay vida antes de la muerte. Parece como una obviedad, una perogrullada, pero lo obvio a veces es tan obvio que lo obviamos, ¿no? Es como, quizá muchas veces este tipo de charlas o este tipo de voluntariado o este tipo de procesos ayude al resto, a la familia alrededor, decir, no es como que parece como... Es una putada, pero a veces hay que ver como que la muerte de alguien cercano sirva para resituarte a ti, para decir, luego yo estoy vivo. Hostia, ya que tú no has podido, voy a intentar vivir todo lo que tú no. Entonces como que a mí personalmente me cargaría, obviamente la pena, el luto, todo esto, ¿no? Que viene de... Pero a mí me cargaría de vida, es decir, tú que no lo puedes hacer... No lo has podido hacer. ¿Cómo oso yo a desperdiciar mi vida? Que ahí ¿Cómo oso a...? Andrea puede ser un claro ejemplo, ¿no? de esto. Estaba pensando que ayer le estaba diciendo a una amiga que ha perdido también a su padre hace poco de leucemia, y yo le decía, algo que a mí me ayudaba es pensar, si él estuviera aquí, ¿cómo le gustaría él verte? ¿No? Qué bueno. A él le gustaría verte bien, sonreír, ¿no? Entonces no te sientas mal, porque hay un proceso del duelo que es como, ¿cómo me voy a permitir? La culpa de estar bien, de tener momentos de alegría, de tener momentos de ¿cómo risa, me voy a permitir, ¿no? Disfrutar ¿no? Y es como, bueno, pero si es que él estuviera aquí, te diría que adelante, que seas feliz y que sonrías, y al final yo creo que es donde hay que enfocar, ¿no? Para seguir viviendo. Bueno, y que somos humanos, que supongo que, a ver, yo siempre no, a ver, pero yo creo que como todo el mundo alguna vez ha visualizado, ¿no? Digo, ¿qué pasaría si yo mañana fallezco? ¿Cómo sería mi entierro? Obviamente hay una parte de ti, no sé si es egoica o es como que, hombre, que lloren un poquito, que eso querrá decir que me quieren, pero yo siempre he dicho, bueno, con mi dinero, alquilar un teatro y que monten un sarao. Y el que se acueste antes es el que menos me quiere, ¿no? Como que... Obviamente sí, hombre, hay una pena, pero lo que tú dices supongo que es como una vez pasado un tiempo prudencial de
de pena o A mí me tristeza. decían, permítetelo todo, dentro de la dureza, permítetelo todo, y esa frase es como la que yo sigo diciendo porque a mí me ha servido mucho, ¿no? Pues siempre es como, pero es que lo correcto es que hagas lo que te haga sentir bien, y Edu era el que me decía siempre esa frase, y a mí me ha ayudado mucho. Y es verdad que nadie quiere irse y pensar que vas a dejar mal a tu familia o tus seres queridos, ¿no? En algunas culturas celebran la muerte, pero es verdad que a nosotros nos choca, ¿no? Normalmente, o sea, por ejemplo, tú que me imagino que estás, bueno, o Edu, pero claro, con los niños entiendo que puede ser diferente por eso, porque por la falsa, venga, hasta luego, por la falta Malagueña. Eso ya no es malagueña, eso no sé dónde estoy, un poco retromonger. La falta de conciencia de qué es la muerte o de qué se van a morir. Pero normalmente, si es una persona adulta la que está en ese proceso, le cuesta más al enfermo o a los familiares la aceptación real de lo que va a suceder. ¿O es un 50-50? No sé. Es verdad que puedes ver normas un poco generales, ¿no? Pero después cada caso puede ser muy distinto, ¿no? Es verdad que si todo el mundo sabe lo que está pasando es fácil. Es difícil enfrentarte a lo que no conoces. Si yo no sé me voy a morir, no puedo preparar mi muerte. Yo creo que la clave está en transformar todo el proceso en un proceso de vida, ¿no? Incluso después de muerto. Porque hay rituales y ritos que, de hecho, Kudeca en parte nace porque una tradición muy bonita de los británicos es que en el funeral del que se nos ha ido, pues se recoge dinero para una obra de caridad. Ah, qué bueno. Entonces Joan en el funeral de Fred, que era su marido, recogió dinero, no recuerdo cuánto dinero fue, y con el dinero ya compró cortinas. Y diréis, ¿cortinas para qué? Pues para el hospital donde había muerto Fred, que no había cortinas, ¿no? Y fue a llevárselas a Marisa, que fue la médico de Fred, y le llevó cortinas. Pero claro, a Joan le parecían poco las cortinas, ¿no? Que ella quería más. Entonces ya a partir de ahí nació, ¿no? Pero muchas veces familiares de personas que hemos cuidado allí en Kudeca se acercan un día a dejar un dinero y sabemos que es del funeral. Pues se plantea un funeral, pues una merienda con unos pasteles, en fin, no es que hagan una fiesta con música y cubatas, pero se celebra en parte, ¿no? Se celebra aquel que no está y se agradece un poco lo que se ha vivido con una obra benéfica, ¿no? Y granitos de arena como ese, a lo mejor son 100 euros, 200 euros, no sé. Bueno. Pero es que eso es lo que realmente llena, ¿no? El granito, ¿no? Pues tradiciones como esa ayudan a que el proceso de vida, el proceso de muerte sea un proceso de vida antes, o sea, durante y después, ¿no? Que los que se quedan también necesitan transformar eso en vida, ¿no? Si te quedas con el dolor puede ser un problema, ¿no? Y eso a los que lo recibimos como yo profesional, pues un feedback súper positivo, ¿no? Se da la paradoja en paliativos que a pesar de ser un poco de riesgo, ¿no? Porque te enfrentas continuamente con penas y con dolor y con malas noticias, si te pregunta a cualquier compañero de Kudeca cómo se siente, pues se encuentran súper reforzados, ¿no? Porque se recibe casi tanto más como lo que das, ¿no? Porque las personas son agradecidas, ¿no? Hola, mi nombre es Miguel Ángel y me gustaría compartir con vosotros mi experiencia con Kudeca. Cuando a mi padre le diagnosticaron el cáncer, ya lo tenía extendido y solo le quedaban los cuidados paliativos. Desde el hospital nos pusieron en contacto con ellos. Mi madre y yo fuimos una tarde a la sede donde nos atendieron amablemente y rellenamos un formulario. Y a continuación nos recibió una doctora, con la que hablamos de la situación de mi padre y donde se nos informó de las actuaciones de Kudeca. A partir de ahí ellos venían a casa y lo recogían para llevarlo a sede y tenerlo las actividades como darle masajes que le venían muy bien. O a veces también lo llevaban para alguna excursión que se programaba. Estamos muy agradecidos a Kudeca por el trato dado a mi padre y por la labor que realizan, y me gustaría dar las gracias a todo el equipo que hace posible esto. Hola, soy Patricia. No recuerdo exactamente cómo entré en Kudeca. Solo sé que estaba muy malita. Pero mis recuerdos son todos alegres y de mucho cariño. Siempre me cuidaban en casa y después en el centro de día de Kudeca. Al ser la única paciente pequeña que quería estar allí, ellos hicieron que cada día me rodeara de cuidados y atenciones.
He sido una privilegiada y al día de hoy todavía lo soy. Sigo siendo paciente de QDECA, pero yo solo voy a visitarlos y contarles mis alegrías y proyectos de futuro. Comencé con 11 años y ahora tengo 16. Son una parte muy importante de mi vida, en mi recuperación. Y lo que más me gustó fue una gran sorpresa que me prepararon para mi cumpleaños con mi gran ídolo Pablo Alborán. Os quiero, QDECA, y pronto iré a veros. Al recibir la noticia de que teníamos que llevar a nuestra hija a la Fundación QDECA, la verdad es que fue bastante duro, pero bueno, gracias a ese gran equipo que tiene de profesionales y voluntarios, pues se hace muy llevadero el momento duro que toda familia pasa viendo a un ser querido pues que se va marchando. La verdad es que las atenciones, el cariño y ese gran equipo que tanto en domicilio como dentro del centro de día han hecho posible que los cuidados de nuestra hija Patricia hayan sido los mejores. Y desde aquí un agradecimiento y un cariño muy muy especial el que tendremos siempre a ellos, y además pues seguimos visitándolo y seguimos estando en contacto con ellos. Así que mil gracias, QDECA, os queremos muchísimo. Como le he escuchado decir a Edu muchas veces, que el trabajo voluntario que hace, él no cobra dinero, no cobra sueldo, pero él lo cobra en sonrisas y en los abrazos y en el cariño que le da a los niños. Supongo que para alguien que también trabaja día a día en una fundación como QDECA, el escuchar mensajes como estos, esto es una paga extra, ¿no? Bueno, no tiene valor, ¿no?, incalculable, ¿no? Que te digan eso, pues ya te compensa todo, ¿no? Y te da la señal de que vas a acertar donde estás, ¿no? La verdad es que sí. Hablaba antes Rafael sobre todo este proceso, ¿no?, que se combina tanto, ¿no?, entre la vida y la muerte, e intentar dar vida en los últimos. Pero también existe una posibilidad tan bonita de dar vida, más allá incluso, bueno, o sea, yo lo que realmente quiero poner encima de la mesa, y seguramente vosotros nos podréis informar más, es obviamente en el momento en el que alguien pasa este proceso y demás, como esta opción tan maravillosa de poder donar, por ejemplo, sus órganos a quien lo pudiera necesitar, que no sé si QDECA este tipo de cosas también las habla o no, y luego vamos a poner encima de la mesa el hecho de también poder dar vida estando tú pletórico, que es donando médula. Pero bueno, vamos por partes. ¿Esto en QDECA es una cosa que se le plantea también a los familiares? Voy a contar una anécdota del otro día que me contó el equipo, porque claro, nuestros pacientes, si sufren cáncer es difícil, no van a poder donar. Pero el otro día pasó una cosa que el equipo me contó y a mí me conmueve, y ya aprovecho que estoy aquí para contárosla. Atendemos a un señor que sufre ELA, que es enfermedad de la motoneurona. Y bueno, vamos a casa a ver qué necesidades tienen, ¿no?, como con todos. Y una de las cosas que hacemos, intentamos planear con ellos cómo tiene que ser el futuro, ¿no? Qué cosas quiere que hagamos. El hospital vale, no vale, dónde quieres morir, si lo sabe y quiere. Y claro, cuando el domicilio es posible, porque tiene una familia que te cuida, en fin, que vas a poder estar tranquilo y seguro en casa, pues suele ser una opción muy buena, ¿no? Y sin embargo, este señor, que lo tenía todo, entre comillas, tiene una familia que le cuida, que no va a fracasar, en fin, tiene servicio en casa. Cuando se plantee una situación difícil, podrá fallecer en casa. Sin embargo, él quería morir en el hospital. Claro, el equipo le sorprendió porque no es lo normal, ¿no? Si tienes todo posible estar en casa con tu familia, pues es un buen sitio. Y cuando le preguntan que por qué, dentro de su plan de voluntades, ¿no?, que es lo que se pregunta a los pacientes, él quería morir en el hospital porque de esa forma iba a poder donar todos sus órganos. Entonces, claro, el equipo se quedó, pues, eso de esos feedback que te dejan sin palabras, porque sabes que donde estoy bien, y te devuelve la generosidad de la gente, ¿no? Pues este señor quiere morir en el hospital, aunque para él a lo mejor preferiría morir en su casa con su gente,
Porque el hospital sabe que sus órganos todos, lo que quiere donarlos todos y puede para alguien más, ¿no? O sea, otra vez un proceso de muerte se convierte en un proceso de vida. Pues esas cosas te reconcilian con el género humano, ¿no? Sí, mira, a día de hoy, Totalmente. por ejemplo, el que quiera donar sus órganos, esto ¿cómo se hace uno donante? ¿Alguien me puede dar la información? ¿Eso te metes en Google y ya te lo solucionan? ¿O cómo va esto? ¿O te vas a un hospital de tu ciudad? O... Bueno, lo que hizo Pablo, por ejemplo, es, entre comillas, fácil, ¿no? Donar médula, donar sangre, más fácil, ¿no? Lo puede hacer vivo. Ya lo que son órganos sólidos, pues ya depende de las circunstancias, ¿no? Cuando sufre cáncer es difícil que lo pueda donar, porque Pero yo, Pero por tú puedes ejemplo, dejar dicho, ¿no? Sí, de alguna sí, manera sí. el... Claro. Yo, si me pasa algo... ¿A dónde hay Claro. que ir para esto? ¿Hay una página web o algo? Sí, hay una asociación, ¿no? De donantes de órganos, como que tú puedes dejar... Esto es relativamente fácil, ¿no? Supongo que te metes en internet y te va indicando un poco... Sí, en teoría en España, gracias a la ley que tenemos, casi todo el mundo por defecto es donante, ¿no? Lo que Ajá. pasa es que es cierto que se respetan los procedimientos, ¿no? Y siempre se pregunta a la familia. Ah, por defecto se es donante, a no ser que la familia se niegue. Claro, es un poco más fácil a nivel legal y no hay que pasar por demasiados trámites. Pero sí es cierto que al final siempre pasamos por los que están alrededor. Y depende de las circunstancias. Es difícil que estés en casa y podamos trasladarte pronto al hospital. Suelen ser muertes en hospital o a lo mejor alguien que ha llegado muy grave y fallece durante el camino, que se puede mantener con vida los órganos y se pueden aprovechar entonces, ¿no? Suele ser ese un poco el perfil del donante, ¿no? Y, por ejemplo, con el tema de la donación de médula, que yo creo que hay mucha confusión con esto, ¿no? De gente que tiene mucho miedo, que se piensa que le van a tener que pinchar la espalda, o que hay unos riesgos muy grandes. Andrea, Edu, así si nos podéis contar un poquito de una forma sencilla para los 57 millones ya de oyentes que tenemos. Sí, en la parte sur de España, en la parte norte hay 72 millones de personas. Que no estén asustados a la hora de donar médula. Bueno, lo primero que hacen es sacarte una muestra de sangre, un poquito de sangre, y ya te ponen en el banco de donantes y si te avisan, pues es una gran solamente alegría. Una sangre, gran o sea, suerte. Sí, hacerte donante de médula no conlleva... No, o sea, al No. principio te sacan sangre. Exacto. Y eso se queda, ¿no? Lo Se que queda tú- en el banco. Entonces, Puede que no cuando- te llamen en la vida porque Exacto. no exista la necesidad de un trasplante de médula compatible con el tuyo. Exacto. Que puede que te llamen a los 2 años, que puede que te llamen al día siguiente. Que luego si te llaman, entonces ya sí, o sea, Sí, hay un cómo se extrae procedimiento. pero que no es el te rajo la espalda por la mitad y No, te no, saco, no. no, pero es que hay mucha confusión Hay con esto, lo estoy dos diciendo por maneras, eso. ¿no? Una sería por aféresis. Una es la más común, no me sé el porcentaje de el momento que como bien ha dicho Andrea, te haces una analítica de sangre, que es un pequeño tubito de ensayo, y pasas a formar parte de la base de datos. Si te llaman, te preguntan de nuevo si quieres seguir con el proceso. Evidentemente es algo totalmente voluntario, y ahí quiero recalcar que quien se decida es un compromiso que evidentemente no es obligatorio, pero quiero decir que sí que es un compromiso obligatorio moralmente, ¿no? ¿Por qué? Imagínate que tienes un familiar enfermo y es así de sencillo. Si su familiar está enfermo, necesita un donante, y si no hay un donante, se va a morir. Entonces, yo siempre hago el símil, que no tiene nada que ver, pero hago el símil con el billete de lotería, ¿no? Imagínate, estás viendo la lotería, te ha tocado y de repente te ha fallado un número. O sea, imagínate el palo que te pega si te piensas que te ha tocado y te ha fallado un número. Te ha tocado el gordo y te ha fallado. Imaginaos con la vida de tu padre, tu hermano, de tu pareja, de tal. Y la probabilidad creo que es hasta más complicada, ¿no? O sea, Efectivamente, no- sí, por supuesto, es casi imposible. Entonces, imaginaos una persona que se haya hecho donante, que haya dicho, soy donante, y ahora cuando le llamen diga, uy, no me viene bien, me da miedo. Ya. Imaginaos el mazazo para esa familia, ¿no? Por eso digo que una vez que te inscribes tienes que ir para adelante, porque es algo muy importante. Porque no siempre existe la posibilidad. Pasó con Pablo, ¿no? Que hubo una primera donación de médula de su padre. O sea, hay una compatibilidad bastante más alta con Sí. familiares directos, ¿no? Si no me Sí. equivoco, pero si no funciona o no es compatible. Te buscan en el banco y a ver si coincide Claro. con tu perfil. Claro, yo por ejemplo esto es una cosa que... Pero, un momento, Dani. Sí, por favor. Es importante que la gente entienda que no te quitan un trozo de tu cuerpo si fuera un riñón menos. No, ¿en qué consiste? Sí, eso? Claro, por Sí, eso yo decía, no porque el- yo piense que te Ah, hacen que no te- eso, sino que no porque te creo queda- que hay mucha confusión entre médula ósea, médula espinal, o sea, como que la gente Claro. mezcla Sí, me he parado ahí conceptos. porque quería decir eso, importante, que cuando te das el paso ese que ha dicho Andrea, es lo más importante, seguir para adelante cuando te llamen. En el caso que te llamen hay dos procesos, que el más común es la aféresis, como ha dicho ella.
La féresis es como una especie de diálisis. Ajá. Tenemos aquí al doctor que me corrija si me equivoco. Es una especie, te conectan a una máquina, tu sangre días antes te pinchan un fármaco que lo que hace es que esas células madres se vayan a la sangre. Entonces esa máquina lo que hace es filtrar tu sangre. Tu sangre sale por un brazo y entra por el otro. O sea, tú estás en un sofalito, sentadito. tranquilito. De hecho hay vídeos de gente comiendo churros Comiendo churros. Claro. Sí, o leyendo, escuchando música. O con la Play. Sentadito. La Play no porque no puedo mover los brazos, pero bueno. Pero vamos, es algo, o sea, no tiene nada. Y durará unas 3-4 horas y a partir de ahí te vas en el hospital más cercano a tu casa y te vas a casa. O sea, no te tienes que Punto. ir. Es que ha Nada. salido una muchacha compatible en Turquía, te tiene que ir a Turquía, dejarlo todo. No. Simplemente O sea, es... lo que hacen es sacar la sangre, la filtran, filtran las células madre, que eso luego se regenera en tu cuerpo y ahí ya está. Te vas a casa. Punto. No te deja cicatriz ni... Nada, la Y cicatriz. eso es una cosa que, por ejemplo, yo lo digo porque al final la gente, a lo mejor las dudas, las cositas que le echa para atrás son tan nimias que es como, yo soy profesor de instituto y tengo que trabajar, pero... Bueno, eso es algo como el hay que... una cosa que, o sea, quiero decir, puede llegar a esperar, decir, pues mira, el sábado ya libro, o hay una especie como de justificación, o eso está establecido legalmente que tú dices, mira, me da igual faltar a mi trabajo, me da igual faltar a... Es una mañana lo que echan, ¿no? Sí, es un rato. Bueno, pues en los que seáis donantes, guardaros todos los años los días de asuntos propios por si de repente suena el teléfono. No, pero que eso igual... estará cubierto con un permiso, seguro. Sí, porque al fin y al Claro, cabo es algo médico. Yo son cosas que yo me pregunto una intervención médica, al fin y al cabo. Claro. Y el segundo caso, la segunda opción, que es menos común, pero a veces no tiene más remedio que hacerse, es la punción de la cresta ilíaca. Esto es lo que a la gente le da miedo. ¿Qué Paco se hizo esa? Efectivamente, Paco y el papá de Manuel y un montón de padres. Pero no solo los donantes se lo hacen. Es que para quitarle peso... Bueno, voy a explicar en qué consiste. Te tienes que ingresar un día antes en el hospital para hacer un preoperatorio. Por la mañana, a primera hora, te pinchan en la cadera. La cresta ilíaca es un hueso de la cadera, que es donde existe la mayor concentración de células madre, ¿no? para hacer la donación. Este proceso suena muy jodido, como que te pinchan la cadera, te pinchan el hueso. Punción, ¿no? Es como... Sí, pero quiero aclarar que esto con se lo anestesia, hacen... ¿no? Con es anestesia, como una especie de epidural. Sí, pero quiero aclarar que esto se lo hacen a niños que tienen leucemia de 3, de 4, de 5 años, todos los lunes en el materno para ver cómo están de enfermedad. O sea, si a los niños se lo hacen, a un niño de 3 años, de 5 años, se lo hacen todos los lunes, yo no lo puedo hacer una vez. Te vas a quejar tú. En la vida. Esto que acaba de decir, aunque sea que ataque el ego de los adultos, aunque sea que ataque Sí, su... yo lo he atacado, Muy bien lo he hecho. querido atacar. Sí, señor. Sí. Pero es lo que a mí me viene también cuando es como, pero ¿cuánto duele, no? Que te saquen la médula, pero luego ves el proceso tan duro que lleva el enfermo de estar un montón de tiempo con quimioterapias, con tratamientos súper duros en el hospital, no sabiendo si te vas a morir, si te vas a curar, y encuentran una médula, ¿no? Y es como, bueno, ahora que me tienen que pinchar, que poner otra quimio que es súper agresiva, porque tienen que dejar tu médula a cero. O sea, es como si te resetean tu médula. Wow. Entonces entra luego la otra médula, ahora ver cómo tu cuerpo reacciona Asimila. con la nueva médula. Entonces como decir, pues ser donante no es nada chupado. comparado, está chupado Hombre, con es que con aunque lo otro, duela, que no sé sufrido. cuánto será el nivel de dolor, pero si sabes que ese dolor sirve para a lo mejor estar salvándole la vida a una persona. Y que no es hay seguro, dolores o sea, que absurdos. es- Un no, dolor de muelas no te sirve claro, para nada, claro. pero este dolor sirve. Es intentar dar la oportunidad a una enfermedad pues que a veces se pone difícil y que hay niños y adultos que se trasplantan no una, sino 2 o 3 veces Sí. y es un proceso bastante duro para el enfermo, así que el que dona pues tiene que estar muy feliz de poder Sí, es darle la como- oportunidad a alguien. Es como la oportunidad que, sí, Claro. y la Claro. oportunidad que te dan a ti como ciudadano de pie a ser un superhéroe, a salvar yo una siempre vida, digo. a ser un superhéroe, efectivamente. Y no solo la médula, o sea, bolsas de sangre Y plaquetas. y plaquetas Plaquetas. todos los días para un enfermo, 2, 3 bolsas, 4 bolsas, lo que haga falta para enfermos y para muchas personas en el hospital. O sea, donar sangre También. es vital les da vida. Porque Cada día. existen también requisitos, ya que estamos aquí entrando un poco en materia un poco más médica, ¿no? Para donar sangre supongo que hay requisitos, que no todo el mundo puede donar sangre, pero el espectro es como, creo que es más amplio, ¿no? Pero para donar médula, creo que tienes que tener un peso mínimo determinado y una edad máxima sangre determinada. también, ¿eh? Es el mismo. Sí, para Es donar el Para peso donar mínimo sangre es igual. ¿Por el qué mismo. es eso?
por seguridad del paciente. Pero Eso yo, por lo ejemplo, puede que estar mejor el doctor. doné médula, no sé si fue a los 37 o por ahí. Ahora tengo 39, o sea, antes de los 40. El hecho de que yo tenga que haberme hecho la primera prueba antes de los 40, ¿qué pasa si encuentran el donante cuando yo tengo 46? Eso cambió. El donante no, el compatible, alguien que lo necesite. Antes de lo que yo llamo el efecto Pablo, el donante de médula, que cuando te lo hiciste tú, porque tú te hiciste cuando conociste a Pablo. Efectivamente. Antes de eso, el rango de edad era de 18 a 55 años, ¿vale? Ajá. Después del efecto Pablo Red se bajó la edad a 40 años. Entonces, tú que te inscribiste antes, tú sigues estando válido en el registro hasta los 55 años, ¿vale? Igual que yo. ¿Y por qué, hasta los 50. ¿por qué se bajó? Se bajó porque, en teoría, según estudios médicos, la médula de menores de 40 años es la de mejor calidad y funciona mejor en los trasplantes. Vale. O sea, es la explicación médica que se da del motivo de por qué se bajó la edad. Pero en caso tuyo, los que nos hicimos donantes antes, estamos válidos hasta los 55 años en el registro. Ay, qué bien. El que se haga a partir de ahora, pues solo hasta los 40. Ojalá. ¿Y el tema del peso por qué? Porque en el caso de sangre lo puedo entender cuando donas bolsas de sangre, que digas que no le vaya a dar un vaído a la persona, pero en el caso de la médula, si es solamente un... ¿Por qué? Es más o menos el mismo criterio. Depende de tu nivel de peso, si estás por debajo de un nivel, ya es un poco más de riesgo. ¿Es un litro lo que van sacando? No lo sé. Para médula también se saca un litro. Creo que sí. No sé exactamente. Es una bolsa bastante. Pero bueno, es un poco por precaución del que dona, no por otra cosa. Pues hablando del efecto Pablo, que yo creo que seguimos todavía en esta campaña que él empezó, ¿no? Porque hay un documental maravilloso del que luego hablaremos, en el que cuál era la media de gente que donaba al día en España. Eran de 2 personas, 3 personas quizás. Sí. Y es una cosa de las más bonitas que yo creo que nos dejaba Pablo, porque yo creo que también hay gente o confundida, o que es cuando existe un niño o alguien que tiene la necesidad de un trasplante de médula, ¿no? Como que piden, por favor, donar médula. Pero realmente, si tienes toda la información encima de la mesa, es una petición cero egoísta, por lo que hablábamos, ¿no? Si de repente mi vecina necesita médula, yo no voy a ir pensando que va a ser la mía, sino es lo que decía Andrea, ¿no? Eso va a un banco mundial y... Es anónimo por completo. Efectivamente. Entonces, lo bonito también de Pablo es que se convirtió un poco en el estandarte y en la bandera de esto que es tan importante, de donar médula, y hasta el punto que llegó él que decía, sí, que no es para mí. No, porque que no es para mí. súper difícil. Pero Pablo tenía ya su donante, de hecho tenía su donante, y él seguía pidiendo la donación de médula. De hecho, yo he estado con él a veces en el hospital de día, y él estaba con una bolsa, le metían plaquetas y sangre, que eso son 5 horas en el hospital de día, y él estaba enchufado allí a la máquina y hablando con la radio, concediendo entrevistas para concienciar a la gente. Y ella tenía su donante asegurada, que era una norteamericana. Y lo que yo pienso, Pablo sobre todo ya usó la donación de médula, ¿no? como estandarte, ¿no? Pero Pablo lo que quería realmente es que la gente se levantara del sofá e hiciera algo. Porque hay gente que dice, es que yo ya no puedo ser donante. Vale, muy bien. Bueno, pero puedes hacer mil cosas. Claro. Pero 1000 cosas. O sea, no solo relacionado con el cáncer o con lo que estamos hablando hoy. De cualquier cosa por los demás. O por lo que sea, por ayudar, ¿no? Y eso es lo que Pablo realmente estaba diciendo. Oye, espabilate y levántate y haz algo. Que es lo que yo interpreté de su mensaje. Cuando él quería hacer el llamamiento, el médico y las enfermeras le decían, venga Pablo, ¿y qué vas a mover a 50 personas en Málaga? Quédate tranquilo como un enfermo más en el hospital y descansa. Y decía, sí, hombre, me voy a quedar viendo Canal Sur. Sí. Y él tenía esa llamada, ¿no? Sí. Como esa misión. Sí, él lo tenía que hacer y bueno, lo hizo, y creo que se sorprendió a sí mismo también con lo que consiguió. ¿Sabemos por curiosidad por cuántos van? Yo esto molaría... Al millón no hemos llegado, pero seguro. Ni de cerca.
No. Pues sé sí, cuántos no sé si a lo mejor las 300 y pico mil, Sí, 400.000 400.000 donaciones como desde mucho, que empezó. como mucho. Que no está nada mal. No está nada mal. No Lo está- que sí tiene más vidilla todos los centros sanguíneos de España, seguro. Sí, Seguro sí, que tiene sí. mucho más vida porque en Málaga y Marbella creo que ampliaron horas y, Sí. La y movilización personal. que o sea hubo que fue brutal. Sí. Eso me decía, cuando Está más Pablo movido. estaba con la campaña, en el Costa del Sol tuvieron que doblar Sí. turnos para recoger Bueno, es que toda- nadie sabía que en el Costa del Sol se podía hacer Eso, algo de eso. también. Entonces era como, no, pero sí, venid. Y ya abrieron. Mañana y tarde creo que llegó El donde está. los autobuses se quedaban sin botes Sí, sí, sí. en el autobús y en Málaga abrían por la tarde porque ya pues no daban abasto por las mañanas. Incluso a nivel anímico, ¿no? Yo creo que en todo el proceso de Pablo, toda la gente que estaba pasando por el mismo proceso que él, en los hospitales, niños de toda España y demás, yo creo que también fue como una especie de héroe como personalizado, ¿no? Como diciendo, Sí. este es nuestro superhéroe, este está viviendo lo mismo que yo y yo creo que con su actitud, porque Pablo es millennial, o sea, Pablo es que tú le veías hablar y decías, pero ¿cuántos años tiene el señor que está dentro de este niño, no? Pero no dejaba de ser un chaval de 19, 20 años que yo creo que conectaba muy guay con los niños, conectaba muy guay con la gente joven, sobre todo por cómo él era de tan guapo, con ese físico, con esa energía. Yo creo que le inyectaba un montón de energía durante todo ese proceso, ¿no? Más allá de que consiguiera muchos más. Sí, porque donantes. hay Carisma muchas brutal. personas que han pasado por procesos y han hablado, pero pues Pablo dio en la tecla porque es lo que se comunicaba en un nivel que todo el mundo lo entendía y encima se colaba en el corazón de las personas, ¿no? Y esa conexión yo creo que hizo que él tenía que hacer esto. De repente un día se vuelve viral. ¿Por qué él? Pues porque era sincero. era La gente lo sincero cantaba. y se movía desde esa llamada interna. Y yo creo que al final también es un aprendizaje para todos, ¿no? Cuando Sí. te mueves desde ahí. Que cada uno tiene que encontrar, yo creo, su manera, esto que decías, ¿no? De levántate y haz algo, que no todo el mundo tiene por qué hacer lo mismo o de la misma manera, ¿no? Que Efectivamente. no todo el mundo tiene la capacidad que tenía Pablo, a lo mejor, de encarar una situación así, pero es que puedes hacer tú, ¿no? Con lo que a ti te está pasando. Yo, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que ya te lo dije cuando nos conocimos, o sea, lo que tú has vivido es mi peor pesadilla hecha realidad. Y sin embargo, tú cogiste todos esos pedacitos de ti y lo convertiste en una cosa maravillosa como es el libro de Cuando nos volvamos a encontrar, ¿no? Que también es como poner todo ese dolor en algo creativo que puede ayudar también a muchas personas. A mí me ayudó a sanar y me estaba viniendo la frase de mi editor que me decía, encuentra tu propia voz. Yo creo que esa frase es para todo en la vida, ¿no? Pero sobre todo para poder darle forma al libro. Y se me ha ido, iba a decir algo de Edu, ahora me vendrá. Claro, es que empiezo a mezclar temas en mi cabeza, pero quería decir algo de Edu, a ver si me acuerdo. ¿Y cómo fue el proceso un poco así para ti de escribir esto? ¿Lo escribiste? ¿Te fuiste Ahora a me la ha venido. India? Vale. Porque claro, cuando pasó todo esto, lo primero era, para mí mi proceso fue pues estar de ermitaña en casa y luego era como el subidón de, pero si puedo hacer un montón de cosas, tengo que vivir, ¿no? Y me acuerdo que llamé a Edu y le dije, Edu, que quiero ser policía. Y me decía, ¿por ¿En qué? Y serio? digo, porque quiero ayudar y quiero estar con las mujeres para ayudar en violencia de género, tal, ¿no? Era como quería hacer algo y luego miré, digo, bueno, pues enfermera, y era como, y me decían, pero tía, si tú con una pistola, o sea, se van a reír de ti, tía, si tú eres súper paz, en tu camino de yoga y de tal, puedes ayudar a muchas personas. La policía de la paz. Claro, y de enfermera, es que no te veo metida, o sea, tú eres súper libre. Y bueno, siempre he escrito y empecé a darle forma a algo que luego se convirtió en un libro por la propuesta de mi editor, que me escuchaba y vio ahí pues la historia, ¿no? Que podría estar bonita contarla. Pero al final es un proceso de creación, de encontrarnos. Y la muerte es eso también, es la transformación de encontrarnos quiénes somos, porque al final nos olvidamos de que estamos de paso, de que somos más que cuerpo y de que podemos sentir y que podemos hacer cosas maravillosas en esta vida, ¿no? Y es estar vivo aquí, fuera un poco de la rutina. Y a mí, pues, escribir el libro me ayudó como terapia para crear mi proceso. Y como las mariposas, ¿no? Como alzar el vuelo y ser yo y hacer lo que realmente me hace feliz. Y este ha sido mi impulso.
Y poder pues ayudar con mi historia a muchas personas que a día de hoy pues es como vosotros cuando recibís vuestro feedback, ¿no? Cuando me cuentan del libro, de todo lo que le está ayudando, de que algunos pues lloran y tal, pero es como, ojo, me da mucha fuerza. Sí, eso es lo que para mí me es que es verdad que tiene eso el libro y bueno, y el documental de Pablo también, que bueno, yo ¿qué te voy a contar? O sea, yo lloré, no, o sea, yo creo que estuve cerca de la deshidratación severa. Sí, yo durante... tuvimos que salir a comprar 3 litros de Isostar. Porque, bueno, con el libro también. Vosotros lleváis una tanda, porque además te leíste el libro 2 veces. Yo me leí el libro 2 veces. El documental lo vais a ver unas cuantas. En fin, sí. Pero es verdad que el mensaje que te deja es muy positivo, es muy bonito, o sea, te hace reflexionar mucho sobre esto y sobre esto que hablábamos antes también de lo de vivir el presente, tío, es que parece la cosa más lógica y absurda y aparentemente fácil del mundo. Dices, ¿cómo no vas a vivir el presente? Si es lo que hay. No, o sea, vivimos permanentemente enganchados en el futuro, en el pasado, en con el el pasado. espejo retrovisor y con el catalejos. Sí, pero no... Yo recuerdo una vez dimos una conferencia para gente en riesgo de exclusión social, de Cruz Roja, ¿no? Y entonces habla Andrés Olivares, que es de la fundación, y yo fui con él, y él estaba hablando, y mientras él hablaba, había una niña de 5 añitos, 4 o 5 añitos. Entonces, claro, la niña estaba con una charla de 1 hora, pues la criatura quería un helado. ¿Quiero un helado? ¿Quiero un helado? Todo, pero a voces, ¿no? Entonces ya la gente empezaba a mirar para atrás, lo típico, la niña molestando, saca a la niña. Cuando yo salí, me tocó hablar. Andrés estaba hablando de lo suyo, tal, como nosotros estamos hablando aquí. Y cuando me tocó a mí, dije, yo es que no tengo nada que decir. La clase magistral la acaba de dar la niña. O sea, si os dais cuenta, la niña quiere un helado. Su vida ahora mismo es el helado. Y cuando le dé 2 chupetones al helado, lo tirará y querrá otra cosa inmediata. Un niño quiere normalmente comer, dormir, jugar, poco más. Y nosotros estamos continuamente, hay que ver lo que me hizo este tío, tal, y lo planificando. Y lo traemos al presente. Claro. Voy a irme de viaje, y nos lo traemos al presente. Y hacemos todo menos vivir el presente. Tenemos me gusta mucho ver la foto de cuando es la inauguración de las luces de Málaga, porque está todo el mundo así, viendo las luces a través del móvil, por la necesidad de, ¿sabes? Y no disfrutamos de lo que tenemos. No disfrutamos absolutamente nada del presente, nada, porque estamos continuamente, como tú has dicho, el retrovisor y el catalejo. Totalmente. Yo cuando voy, porque también voy a Quirón con los adultos, a oncología, a Quirón de Málaga, sí. Y cuando hablamos eso, ¿no? El miedo ese a la muerte, yo digo, yo siempre voy en moto. En la moto del Capitán América, la que habéis visto. Vaya moto gastas, amigo. Yo siempre voy en la moto, ¿no? ¿Es una Chopper o...? Sí, es una Harley. Y entonces, es lo que les digo yo, o sea, a lo mejor cuando te da cáncer te planteas que tu vida acaba, eres consciente que tu vida puede acabar. Pero es que si nos podemos jugar con la estadística que le encanta a la gente, la estadística de morir en un accidente de tráfico es mucho más superior a la de morir, de cáncer. Sí, o el azúcar mata más que el cáncer. Efectivamente. Doctor, tengo aquí, ¿no? Puede ser que eso sea verdad. Sí. ¿Quién se plantea antes de subir al coche? Me voy a morir. Tengo miedo. Nada, entonces pones tu música y arrancas. O me va a caer un rayo. o cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, parece que necesitamos que aparezca el cáncer en nuestra vida para ser conscientes de que nos vamos a morir algún día. Y todos nos vamos a morir algún día. Entonces, por eso hay que disfrutar, yo creo que el aquí y el ahora. Antiguamente decían mucho las mujeres mayores, hasta mañana si Dios quiere. Sí. O se montaban en el coche y se hacían, ¿no? Se hacían las cruces. Mi abuelo salía a la calle y se santiguaba. Eso. Hemos perdido las viejas costumbres, porque damos por hecho ya de que ya estamos a salvo todos, ¿no? Sí. Pero antiguamente... Vale, pero yo os pregunto, porque si Dios quiere, a mí nunca me ha gustado. Y lo digo, ¿eh? Si Dios quiere, digo, y si no, también. Y me vienen los beatillos, pero ¿cómo puedes decir eso? Pero yo os quiero preguntar, porque hay un punto de, vale, sois todos iluminados, pero así, o sea, yo ya por curiosidad mía, o sea, ¿vosotros sabéis hacer eso? O sea, vivir el presente. Yo sigo aprendiendo. Y yo también. Claro. Pero es verdad que... Porque digo, la teoría me parece fascinante y maravillosa, y digo, yo quiero saber hacer eso, pero me parece algo muy complicado. Sí, es complicado. Entonces os miro a vosotros porque sois como maestros en esto, pero me pregunto, o sea, como adultos, yo cojo a veces y voy en el coche y pillo una caravana y empiezo, me cago. ¿Qué pasa? Que 5 minutos después, porque voy al hospital todos los días,
me llego allí y me dan 2 guantazos sin manos. Entonces Claro, se te pasa, se te quita la tontería rápido. En cuanto ves la realidad, se te pasa Tú todo. entras en boxes. Efectivamente, cada 2 por 3, claro. entonces se te quita. Pero por supuesto, yo de iluminado no tengo nada. Lo que pasa es que es verdad que me rodeo de iluminados. Entonces, claro, tienes la opción de aprender un montón, de estar siempre aprendiendo. Pero me cuesta mucho eso de vivir el presente. No estaríamos aquí si supiéramos ya, estuviéramos en esa escala evolutiva, ¿no? No estaríamos aquí. Es como lo de ser buena persona. Pues todos los días en cada momento, ¿no? Hay días que eres muy bueno, días que eres medio regular y días que dices, mejor no me he levantado, pero bueno, Cada día. Cada día tiene su afán, ¿no? El absolutismo es imposible. La perfección no existe. Y yo creo que el que diga que está iluminado no lo está tampoco. No, hay que aprender, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otro mensajito que creo que también va un poco para la gente buena de QDK. En el 2007, ¿vale? Le dijeron a mi marido, a José Miguel Mayorga, que tenía un cáncer y era un terminal. Me lo querían pasar para Pascua y yo me negué. Hablé con QDK y QDK me dijo que lo que necesitara. A los 5 meses de estar enfermo mi marido, entró en negación, ¿vale? No pasaba de ahí. Entonces, QDK me lo recogió para 4 días para que hablara con la psicóloga. Conmigo se portaron maravillosamente desde el primer momento que hablé con ellos, porque una psicóloga, María Ángeles, que es un amor, ¿vale? Estuve hablando con ella durante los 5 meses, las veces que podía ir, porque cuando estaba ingresada con él, tal. Y se portaron maravillosamente. De hecho, cuando José entró en QDK y vio la habitación con los jardines tan bonitos y tal, él pensaba que eso nos costaba dinero y era totalmente gratuito. Bueno, pues lo que pasa es que entró para 4 días para hablar con la psicóloga, para que era un terminal, pero que tuviera calidad de vida, lo que le quedaba de vida. Pero él se negaba, así que duró 1 semana en QDK y ya te digo, conmigo se portaron maravillosamente, con él exactamente igual. Y a los 2 años, a los 4 años, con José Carlos, mi niño, me dijeron lo mismo, que QDK se iban a poner en contacto conmigo para el tema, para que me explicaran cómo era ponerle morfina a José Carlos en casa. Y nada, cuando se dieron cuenta de que yo ya había estado en QDK con mi marido, corriendo se pusieron en contacto conmigo tanto María Ángeles, la psicóloga que ya me había tratado después de irse mi marido 1 año entero, ¿vale? 1 año entero. Se puso en contacto conmigo, me dijo que estaba para lo que yo necesitara, pero yo en ese momento estaba con el José Carlos y después no quise estar con la psicóloga ni con nadie porque quise vivir el dolor de José Carlos diferente, ¿vale? A veces cuando la vida golpea, encima te golpea 2 veces, ¿no? En este caso, bueno. Que conoce auténticos héroes y héroas en la enfermedad, ¿no? Gente que dice, tú, Dios mío, no me parezco ni un poquito a la gente como la que encuentras, ¿no? Como esta mujer, como tantos, ¿no? En el día a día te das cuenta que hay gente que, gracias a Dios, están ahí y son invisibles casi, pero si no fuera por ellos, nuestro mundo sería medio regular. Y yo quería, igual vamos a ir como cerrando así temas y tal por tiempo, pero quería preguntarte, para ser, por ejemplo, voluntario de QDK... La has quitado de la boca, es que era la pregunta que iba a hacer. Es que ahí hay una... es que ya son 5 programas. Entonces, ¿hace falta una formación especial para los voluntarios? ¿Necesitan tener conocimientos médicos o psicológicos, psiquiátricos? No sé. Para ser voluntario de QDK o lo que sea, hace falta voluntad. Qué bonito. Es que claro, al final la palabra... hemos tirado de etimología, ¿eh, Rafael? Hemos tirado de raíz. Cada uno da lo que tiene. Hay gente, vamos, te digo, un niño con su cumpleaños puede hacer algo por QDK, ¿no? O cosas tan chulas, yo qué sé. Una vez alguien subió al Kilimanjaro por QDK. Fíjate. Pues y después gente que va a la tienda a vender ropa usada, yo qué sé. Es que son tantas cosas las que puede hacer que a lo mejor no caes en la cuenta. De manera directa o indirecta, ¿no? Pues, claro. Bueno, pero por eso, por si alguien, uno de los tantos cientos de millones de personas que nos escuchan, está pensando, ¿cómo puedo ayudar a QDK quitando la parte de donativo, ¿no? De hacerse socio, que eso siempre está ahí, ¿no? Claro. Pero dices, yo no tengo dinero, pero quiero ayudar. ¿De qué maneras se puede ayudar? Lo mejor es que nos escriba, nos llame diciendo esto, que quiero ser voluntario, y empezamos un proceso de acogida que siempre hay al voluntario, le preguntamos un montón de cosas, ¿no? Y poco a poco encajamos. Hay gente que encaja en las tiendas, gente que encaja en la unidad de día, gente que encaja acompañando en la planta o en casa.
Y O sea, solamente trabajáis en el sur, ¿entendido? ¿En Málaga o Málaga provincia. Solamente en Málaga. Sí. Vale. Esto obviamente se hace extensible a donde quiera que tú vivas, porque ya no solo con Cudeca, sino que aquí también Edu nos podrá decir, por ejemplo, en Málaga está Andrés Olivares, está Claro. Cudeca, está Aboy, por ejemplo. Sí. César Escariolo, hay un montón de... Y como estas, supongo que habrá en toda España. Al Sí. fin y al cabo, es lo que tú dices, ¿no, Rafael? Es tener la voluntad. Yo, por ejemplo, mi mamá, que le mando un saludo desde aquí, pues desde hace unos La Guani. añitos, que le daba mucho miedo, claro, ir a... pues lo que hablabas tú al principio, ¿no, Edu? De ir a una planta con niños pequeñitos que están malitos, que puede que alguno a la semana siguiente pudiera ser que no estuviera... Entonces a mi madre le daba espanto, pero... fue yendo. Yo creo como... Aquí siempre digo una frase muy... que escuché, creo que era del Che Guevara, que decía, tenemos que endurecer cada vez más nuestra armadura sin perder la ternura, ¿no? Entonces yo creo que a base de ir hay una parte que se fortalece, que es la que te permite estar entero y feliz y con ganas de jugar, pero hay una parte... Y bueno, ya te digo, mi madre... ha pegado un cambio brutal porque de repente ya no hace una montaña de un grano de arena, de repente las prioridades en su vida. Y mi madre es una señora de 60 años que lo que hace es que va allí al materno, se va a la ludoteca que tiene montada Boy y se pone a jugar con los niños, a colorear. A mi madre, que tiene mucha guasa, que es muy graciosa, pero... que hay mil maneras de ayudar, Sí. ¿no? Bueno, Como... de hecho, mira, lo acabo de pensar, digo, claro, mi madre es cuentacuentos. Fíjate. y lleva toda la vida yendo, o sea, no va exclusivamente a hospitales, pero sí lo ha hecho toda la vida, el ir allí a... Que se venga a la unidad de día de Cudeca un día a contarnos un cuento. Fíjate, Pues eso mira, puede ser muy bonito. desde aquí, mamá, Bájate de Lugo. bájate de Lugo a Málaga. Sí, no, y es maravilloso. Yo es que recuerdo haberlo pensado muchísimas veces, pero yo fui de pequeña con ella, yo también contaba cuentos de vez en cuando con ella, y fui con ella una vez, y claro, recuerdo que me impactó mucho, pero porque eran niños de mi edad, ¿no? Entonces fue como contarles un cuento y verlos ahí todos calvitos, tal, fue como una experiencia que me dejó un poco trastornada y la verdad que no volví, pero bueno, sí, porque me parece muy duro, o sea, realmente yo he admirado muchísimo siempre a mi madre por eso, porque me parece una fortaleza enorme, ¿no? Lo que, Pero que bueno, yo lo creo que hacéis. la repetición, ¿no? El Sí, hacer claro, de eso te un va hábito al haciendo final callo. te endurece. Obviamente habrá días peores Dani, que otros. es lo que hemos dicho antes. No todo el mundo, no, o sea, es como un coche. Tengo un todoterreno para una cosa, tengo otro para ciudad. Cada uno tenemos nuestra misión y nuestras capacidades. Y a lo mejor hay alguien que la protectora de animales es el mejor y luego no vale para el hospital o viceversa. Claro, bueno, aquí se trata Claro. hoy porque tratamos un poco este tema, pero bueno, Efectivamente, lo que siempre decimos es, oye, hay Cada gente uno que tiene que no, encontrar su manera que y no su voz. puede y no puede estar con los niños o con pacientes en este estado. hay gente que se le da a la gente mayor se le da maravillosamente, a otros se le dan los perros, a otros los niños, o otros son amantes de la naturaleza y dedican un día a la semana a hacer batidas de limpieza por las playas. Claro. Quiero decir, al fin y al cabo, el día tiene 24 horas, 7 días tiene una semana y así, dice, hostia, que lo inviertas todo en... ¿Cuánto procrastinamos, no? Fíjate, de las horas Ya que ves. estamos mirando al móvil, de la hora que estamos como alelados mirando, pues eso Por se podría ejemplo, invertir. en casa. Porque, casa. por ejemplo, algo que estoy descubriendo de los viajes, ¿no? Es que también se pierde la costumbre de comer en la mesa, Ujú. mirándonos todos, sin móviles y sin televisiones televisión. y sin tal. Simplemente ese acto de decir, bueno, mi familia voy a poner un poco de amor, vamos a dejar los móviles fuera, qué tal el día, vamos a apagar la tele un momento, que a veces apagar la tele te arriesgas a que te maten en la hora de la Silencio comer. incómodo de una no vais a familia. apagar la tele. Entonces, o crear un acto especial con tus seres queridos, joder, es que damos por hecho que van a estar siempre, que vamos a estar siempre y realmente no sabemos qué va a pasar. Ratito. En cualquier Todavía- momento. Y es verdad que hasta que no paseas por el hospital, por el cementerio o te pasa algo cerca, dices, no valoras lo que tienes, ¿no? Y al final yo creo que ahí estás un poquito más presente, valorando lo que tienes ahora y haciéndolo mejor. Había, bueno, un anuncio que salió hace no tanto, un año o algo así, de un licor o no sé qué, que Por hacía cierto, el pero cálculo. Por cierto, estamos abiertos a patrocinios de este programa. Si ¿Algún licor nos quiere patrocinar? Si de repente, algún- ¿no? si Es algún como, licor nos quiere No patrocinar, pega nada, ¿no? nosotros Aquí encantados. con cáncer infantil y...
Algún licor. No. Otra cosa. Pero que es verdad que había un anuncio que hacía como la estadística de cuántos días o cuántas horas te quedaban con cada persona querida, ¿no? De pues según cada los cuánto hábitos te que ves tenías con él, sí, y que la hostia de realidad que le pegaba a la peña cuando les decían el número de horas o de días que les quedaban con esa persona, que a lo mejor era una de las más importantes en su vida, era como para echarse para, o sea, decir que algo estamos haciendo mal, ¿no? Sí. Lo valioso que es el tiempo. Oye, como siempre decimos, vamos a ir recogiendo la casa un poquito. Cerrando carpetita. Mira, pues vamos a esta parte que a mí me da igual el día que sea, me da igual el invitado que sea. Esta es la parte canalla que a mí me encanta, que es poner en aprieto a la gente. Hoy nuestra invitada es Andrea. Andrea, este es el papel oficial que nosotros ponemos siempre, súper oficial, el sello lo pones luego, en el que, bueno, pues que cada invitado hace su aportación, su pequeña donación económica a la fundación y a la asociación que viene, que es, en este caso es QDECA. Nadie va a saber lo que vas a donar o no vas a donar, absolutamente nadie, solamente lo va a saber pues el siguiente artista o invitado que venga, ¿vale? Hay como una especie de ranking y bueno, y cada uno, pero esto es una cosa que queda entre vosotros. Así que tú pones cero presión, no porque esté aquí el amigo de QDECA ni nada, pero bueno. Y mientras tanto, vamos a seguir cerrando. ¿Os parece si recomendamos La sección cultural? ¿Algún librito, algún docu, alguna peli que hable un poco sobre todo esto que hemos hablado aquí? Porque muchas veces, ¿no? A través de un libro o a través de... perdonar, pero... Bueno, Clara, venga, pues empieza tú, ya que te veo ahí ya con... Abrazada. Ajá. A esta maravilla de libro. Arrímate al micro mientras te abrazas. Es que a lo mejor lloro, entonces me da vergüenza que se me escuchen los mocos. No, es que es verdad, a mí este libro me ha tocado mucho la fibra, la médula. Pues sí, yo recomiendo cuando nos volvamos a encontrar, porque por lo que he dicho antes, porque me parece, aparte de una de las mayores historias de amor, me parece que lo que transmite es una alegría de vivir, aprender a vivir el presente, a valorar lo que tenemos simplemente por el hecho de estar aquí, el regalo que supone estar vivos. Y también a las personas, ¿no? Y esa conexión que, bueno, nos enteraremos cuando nos vayamos de si es real o son pajas mentales que nos estamos haciendo, de somos almas gemelas o no, pero bueno, me parece que en cualquier caso te deja un poco deshidratado, pero con muchas ganas de vivir también y de amar. Así que gracias, Andrea, por este regalo que le has hecho al mundo. Wow. Andrea, ¿tienes algún libro que a nuestros oyentes a lo mejor les pueda gustar, o alguna peli, o si no, nada, pasamos, porque al final ya tú ya tienes el tuyo? O bueno, a quien se le ocurra que diga, por ejemplo... Bueno, ahí está la película de Orígenes, por ejemplo, que me gusta mucho. Ay, qué maravilla. Ay. Qué maravilla esta película, ¿eh? Sí, me acaba de venir, ¿eh? ¿Ah? Sí, a lo mejor tu cara me ha recordado, pero sí, bueno, es una película también relacionada con el libro. Oye, que la Orígenes, vea, que la vea la gente y que... Para mí es muy especial. Sí. Y también, bueno, pues te puede abrir un poco la mente, ¿no? Bueno, te puede dar como una visión bastante alentadora, ¿no? De lo que puede pasar, ¿no? Exacto. Bueno, me parece muy bien. Rafael, tú has traído también, bueno, coméntanos el libro aquí de... Esta es la biografía de Joan, Días de Vida, que cuenta un poco su historia, la de QDECA, un poco hablando del compromiso, de lo que hemos hablado realmente toda la tarde, que el mensaje universal y compartido, ¿no? O sea, que este libro, si lo pones en internet, sale seguro. O sea, que se puede conseguir relativamente fácil. No me acuerdo qué editorial era, pero... Lo miramos. En la página web de la editorial está. Está, mira, Antonio Banderas ha hecho... El prólogo, aquí sí. El prólogo Antonio Banderas. Plaza y Valdés. Plaza y Valdés, editores. Pues nada, esto al final ahora con las librerías, Casa del Libro, con todas las sitios donde quieras. Edu, ¿tú tienes alguna peliculita o algún libro que... Hombre, tú todas las de Marvel, ¿no? Efectivamente, es que a mí en películas me pillas porque me gustan las de acción, o sea, Terminator y la de la vieja escuela. Y libros tampoco leo mucho, sinceramente. Yo tengo el libro mío ahí que, bueno, no deja de ser un escritor, Espíritu González, que es un escritor de motivación para opositores. Se enteró de mi historia y quiso, bueno, ahí hay algunas historias de algunos niños de los míos plasmadas, ¿no? Lo que pasa es que hace ya muchos años de ese libro y después de ese libro he tenido como 200 más, ¿no? O sea, ahora mismo este libro sería como el doble o sería un 3.0. Yo no tendría tiempo para escribir tanto, ¿no? Claro.
Pero sí que es cierto que el de Andrea, como ha dicho Clara, es ya no el libro en sí, porque el libro al fin y al cabo es lo que plasma. Yo creo que de las que he visto, de lo que he sido testigo, es una historia de amor de verdad. Es una historia de amor de verdad. Hoy día, porque Andrea estuvo con Pablo, estando Pablo sano, muy poquito tiempo. Y Pablo enseguida enfermó. Y yo cuando llegué allí, Pablo no era Pablo. Pablo Raez era un enfermo más, ¿no? Yo cuando conocí a Pablo, allí no lo visitaba a nadie ni le llegaba nada. Estaba su mamá, su papá, su hermana y Andrea, ¿no? Y cuando yo la veía a Andrea, y yo sabía la historia, que llevamos poquito tiempo juntos, y la veía sin separarse al lado de Pablo, eso es amor incondicional. Eso es amor de verdad y eso es muy difícil encontrarlo, ¿eh? Y entonces creo que eso lo tendría que leer todo el mundo para darle esa lección de amor incondicional, ¿no? Y el libro mío es simplemente pues anécdotas de esos niños. Es como el que va, un reportero de guerra, ¿no? Que va a la guerra y empieza a contar la historia de los soldados, ¿no? Pues yo en muchos colegios, los institutos de Málaga lo tienen fotocopiado, porque a mí lo que me interesa es que esos niños lo lean, lo trabajen, y cuando yo llego a ese instituto, porque te dicen, no, Edu, es que no tenemos dinero para comprar 100 libros, yo digo, no pasa nada, lo fotocopiáis. Pero cuando tú vas a ese instituto y los alumnos te tienen preparado un trabajo y preguntas sobre los niños, sobre el libro, interesándose, chavales de 15, 16 años, eso no lo puede pagar el dinero, ¿no? El levantar la conciencia a través de lo que yo he visto del futuro, que son esos niños, es mucho más importante que el dinero, ¿no? Es una semilla maravillosa. Efectivamente, es una semilla plantando maravillosa. Semillas, ¿no? Y creo que y seguramente este libro no lo leí, no lo conocía, pero tanto los tres son eso de plantar semillitas y que la gente pues tenga su propia interpretación y como dije antes, que decía Pablo, te levantes del sofá y puedes ayudar desde la planta de oncología hasta la vecina del segundo, que a lo mejor es una señora mayor que sus hijos se han olvidado de ella. Sí. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, sí. Yo iba a decir tu libro que me lo he leído esta mañana, me lo he comido. Bueno, pero está el docu también. Y es muy maravilloso. Y también está el docu, por supuesto, el documental que hicieron parte de la productora, que era el tío de Pablo Raez, Siempre Fuerte, un documental maravilloso. A día de hoy no sé dónde se pueda encontrar, pero supongo que poco a poco estará en diferentes plataformas y demás. Yo hay una película que vi hace muchísimos años y sobre todo la veo un poquito relacionada también con Kudeca, que es La vida secreta de las palabras, una película que hizo Isabel Coixet hace muchísimos años y cuenta la historia del actor Tim Robbins y cuenta la historia de un hombre que trabaja en una petrolífera en mitad del mar, en mitad de la nada, ¿no? Y por un accidente, pues bueno, no enfermo, pero sí se queda como muy gravemente herido y no existe la posibilidad de evacuarlo, y es una enfermera, creo que polaca o por ahí, la que durante un montón de días y de noches lo va cuidando en esa soledad, ¿no? Y al final pues se crea una historia de amor muy bonita, ¿no? Y el ver cómo ella lo va cuidando, el ver cómo se van abriendo el uno al otro y el ver cómo quién cuida a quién, me parece una historia muy, muy bonita. Creo que tiene mucha relación, ¿no? Porque al final, cuidados paliativos o no, al fin y al cabo son cuidados, ¿no? Qué bonito es cuidar al otro y dejarse cuidar. Cuidar unos a otros. ¿Verdad que sí? Oye, también me he acordado de la película de 7 almas de Will Smith, que es muy buena. Sí, por favor, claro. Esa es muy que buena, sí. y con relación de lo que hemos hablado antes también. Qué maravilla. Sí, Hoy me ha venido ahora escuchándote. Bueno, escuchamos aquí de fondo a otra gran amiga de este programa, La Mari, nuestra Mari de Chambao, que supongo que vendrá Hombre, tendrá dentro que venir de 3-4 en algún programas, momento. ya la vamos a arrastrar hasta Y aquí. que esta canción en concreto fue la que hizo para la película, bueno, para el documental. Para el documental de Siempre Pablo Fuerte. Raez, la escuchamos así un poquito. Maravilloso. Del colegio, la latina, tu sonrisa dona vida, tu sonrisa dona vida. Pues dicho esto, no os podéis ni imaginar lo felices que nos habéis hecho con vuestra visita hoy a nuestro podcast Quieres ayudar conmigo. Sois generosidad, sois luz, sois amor, os queremos tener cerca todo el rato. ¿Eso cómo podemos hacer? ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cómo hacemos con Renfe? Que os pongan un puente aéreo para que vengáis cada Veniros tanto. a Málaga a grabar. Sí, pues mira, algún día, Mira, pues no sería mala idea esa hacer es algún otra día un opción. programita, Por supuesto. a lo mejor desde el materno o desde algún sitio
donde ¿no? Alteremos un poquito allí el contexto, ¿no? Seguro. Estaría bonito. Bueno, gracias, de A verdad. vosotros. Rafael, Edu, Andrea. Gracias de por corazón. crear estos espacios y por todo el apoyo que Dani ha ofrecido a Pablo y Clara, a mí, a Pablo. Y me siento muy agradecida por todo el cariño y el amor. Yo quería daros las gracias porque creo que la gente famosa, la gente que tenéis la suerte de ser populares, lo normal es que no usen esa popularidad como lo hacéis vosotros para ayudar a los demás. Entonces siempre estáis a través de la Fundación Ocho Tumbao, pero no solo eso, a través de vuestras plataformas, de cuando habláis, siempre dais ahí lo que hablábamos antes, esa semillita, plantáis esa semillita. Y ojalá toda la gente famosa, actores, actrices, cantantes, hicieran eso, porque entonces creo que tenéis ese compromiso que lo hacéis, es algo muy bonito, ¿no? Y Muchas ojalá gracias. toda la gente famosa hiciera eso, porque cambiarían el mundo. No es lo mismo lo que hable yo a 20 personas que lo que Exacto. habléis vosotros, que ya fuera broma llegáis a millones de personas. Muchas gracias. Hay gracias, una frase muy bonita, a ver si Edu, tú sabes quién ha dicho esta frase, que dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Te suena esta frase, no? El tío Ben. Bueno, lo que das, te lo das, ¿no? También es una buena frase. Ay, lo que das, te lo das. Sí. Qué bonito. Sí. Rafael, 1.000.000 de gracias. A vosotros. Muchísimo ánimo, Cudeca. Estaremos ahí presentes para Cuando lo que queráis, allí necesitéis. estamos en Málaga. Bueno, y como siempre, muchas gracias. Bueno, en esta ocasión a Paula Sánchez, nuestra videógrafa. ¿Videógrafa? Videógrafa, me lo acabo de inventar, ¿puede ser? Es muy Que me bonito, acabo de- sí, videógrafa me Bueno, gusta mucho. Jesús Pues tenemos Blanquiño, en la Daniel labor de Solano, producción, sí. Borja González, que es nuestro DJ loco. Y bueno, ya sabéis, me ha gustado hoy DJ loco. Ya está. La semana pasada no sé qué fue lo que te dije. Cualquier día te digo máquina de tabaco, o sea que no te preocupes. Tenemos nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook. Estamos en @QAC8Tumbao, si quieres ayudar conmigo, 8Tumbao, QAC8Tumbao, todo con letras. Nuestro email es quieresayudarconmigo @8tumbao.org. Nuestra web, 8tumbao.org, y tenemos un número de teléfono que ya mismo empezaremos a enseñaros algunos audios que ya están llegando, que es el 690-790-230. 690-790-230. Pero es que si ponen esa cara, los que nos ven, te la ven también. Pero es que esta cara que acabo de poner ahora solo la podrán disfrutar los que nos sigan por YouTube, porque estamos en todas las plataformas. De hecho, hay plataformas a 20 metros de las orillas de las playas que también estamos en esas plataformas. Clara, muchas gracias por otro podcast compartido. As always. Qué bonito. Y a los que nos estáis oyendo, pues mira, os vamos a dejar con un mensajito de un amigo nuestro. Tomad nota, que lo que va a decir es muy importante. Siempre fuerte, siempre. Te invito a que pierdas o inviertas unos minutillos en escuchar esto. Tengo 20 años y a los 18 me diagnosticaron leucemia. Me he dado varias quimioterapias y me he trasplantado la médula. Después de unos 10 meses limpios me dicen que vuelvo a tener leucemia, por lo que hay que repetir el proceso, con la diferencia que esta vez no tengo donante de médula. Hay que buscar a fondo, ya que el trasplante último fue mi padre y por lo que se ve ha sido en vano. Perdí muchísimo peso, todo el pelo, semanas de fiebre continua, semanas sin comer, semanas vomitando, con morfina, me quedé ciego durante 2 meses y bueno, muchas más cosas que no vienen al caso. Ahora estoy ingresado de nuevo. Al principio tuve mucho miedo cuando me dijeron que me tenía que enfrentar otra vez a lo mismo. Imagínatelo. No quería venir al hospital. Y hoy ya llevo más de un mes ingresado. Cuando me he empezado a recuperar, me ha venido una fiebre inesperada que hace que todo se ralentice, es decir, mi alta. Y ahí sigue esa fiebre. Estoy a la espera de tener un donante compatible, por lo que hice un llamamiento a la gente para que se hiciera donante. No por hacerte donante me vas a ayudar a mí, o sí, pero colaborarás con la sociedad y no te cuesta nada informarte en Google de cómo hacerlo si realmente estás interesado. Esta vez he perdido el miedo a estar aquí, a morirme, a sufrir, a todo. Será lo que tenga que ser, pero no ha sido fácil llegar a este punto. La muerte no es triste, lo triste es que la gente no sepa vivir y reconocerla.
Cuando eres capaz de dejar atrás el pasado, dejando atrás miedo e inseguridades, cuando puedes afrontar el presente. Conocimiento no es sabiduría, sabiduría es hacerlo. Un guerrero encuentra el amor en lo que hace. Un guerrero es frágil, es su único coraje. La palabra coraje deriva de cor, corazón en latín. Tener coraje es sinónimo de echar el corazón por delante. Tener coraje no es no tener miedo. Tener coraje es tener la valentía para afrontar ese miedo y actuar con el corazón. Tengamos coraje siempre, seamos felices siempre. Venga, hasta luego.